Los criminales nunca tienen suficiente. Sé las consecuencias que tiene ser un criminal. ¿Se puede sacar información de una persona conociendo solamente un correo? ¿Quieres que lo probemos? Y aquí, por ejemplo, sí que sale tu correo y una contraseña. ¿Cuál es el caso más extremo a nivel de estafa cripto que te has encontrado? A un cliente mío casi le roban 5 millones en Bitcoin. Venga, vamos a hackear la web. Hacked by Hackabis. Pero de ahí te das cuenta que utilizando la técnica para hackear al bar Paco, puedes entrar en la Policía Nacional. Ahí es cuando yo creo que la distorsión de la realidad empieza a influir en tu vida, pero vamos, porque piensas que eres invencible. Tienes que llegar a un nivel de vigilancia, de preocupación. Latinoamérica en la jungla. Si haces algo así, no te llaman a la puerta. Van con el arma y te pegan un tiro. ¿Tú has tenido alguna vez la tentación de utilizar tus conocimientos para hacer algo? Muy buenas y bienvenidos a este episodio de The Commit Show. Hoy tenemos un capítulo súper interesante porque vamos a hablar de ciberseguridad. Entre los ejemplos que vamos a comentar hoy vamos a ver hackeos a bancos, estafas de criptomonedas y un montón de cosas más que pueden ser súper interesantes. Y para ello tenemos nada más y nada menos que a José Javier, también conocido como Hackabis. Muchísimas gracias por venir. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estamos? Nada, a ti por invitarme. Y bueno, es que como has comentado, vamos a estar hablando un poquito de todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad. Yo siempre digo al principio de todos los podcasts que a mí pues, me encanta todo el tema de la divulgación y creo que puede salir una charla muy interesante que ya hemos estado hablando antes. Y bueno, tocaremos muchas cosas. Sí, de hecho, es súper interesante porque este podcast nació de hace unas cuantas semanas, ¿no? Que coincidimos en un evento, nos pusimos a hablar, salieron cosas súper guapas. En el bar, como siempre. Sí, que a mí de hecho me explotaron la cabeza y dije, y ahí te dije, te quiero en The Commit Show. Así que aquí estamos. Y como no, antes de empezar me gustaría agradecer al patrocinador de este podcast, que es InfoJobs. Quiero agradecer enormemente a InfoJobs por patrocinar este episodio de The Commit Show. InfoJobs es una plataforma para encontrar trabajo en la que vas a encontrar un montón de ofertas de desarrollo de software, ciberseguridad y ciencias de datos. Y además, tengo una noticia muy importante para ti, y es que estoy buscando a 2 perfiles full stack para que me ayuden a construir mi plataforma de programación, Commit Academy. Se trata de una oferta en la que estoy buscando perfiles sin experiencia, pero cualquier conocimiento de programación es 100% valorable. Se trata de una oferta de 1.500 euros por 3 semanas de trabajo a tiempo parcial. Si te interesa aplicar, te dejo el enlace aquí abajo en link.betatech.net/infojobs. Si te parece interesante, mándame tu currículum y lo revisaremos. Sin mucho más, agradecer a InfoJobs por patrocinar este episodio y continuamos con el podcast. Genial, José. Oye, pues para todos los que nos están viendo que quizá no te siguen en redes, porque tú sí que haces bastante labor de divulgación en todo lo que es referente a ciber, si puedes, nada, 5 minutos, una breve presentación para conocer pues tu background, a qué te dedicas, un poco de contexto. A ver, bueno, yo siempre he dicho que soy como un estudiante permanente en el campo del ámbito de la ciberseguridad porque es constantemente aprendizaje. Llevo ya alrededor de, creo que va a ser 9 años estudiando informática y ciberseguridad en concreto 5 y laboralmente 4. A día de hoy me dedico a la especialización que yo toco dentro de la ciberseguridad, es el forense digital, que ahora explicaremos un poquito lo que es, porque es algo que tampoco mucha gente conoce. Sí, la gente tiene como en mente hacking y todo esto, ¿no? Sí, es lo más habitual dentro del mundo de la ciberseguridad. Pero bueno, es una rama que poco lo hacemos, súper interesante y con mucho campo laboral. Y bueno, ya nos iremos descendiendo mucho más de este tema. Y bueno, pues no sé, o sea, también he estado trabajando en empresas, haciendo papel de, pues bueno, team leader también de forense en cuanto al área de FIR, que es Digital Forensics and Incident Response, que es una mezcla entre forense y respuesta ante incidentes, que tampoco es lo mismo, el clásico forense con lo que se ha vuelto ahora la respuesta ante incidentes, mucho más corporativo y mucho más empresarial. Y bueno, pues también estuve estudiando hacking, empecé a darle caña al hacking porque me llamaba mucho más la atención que el forense, por eso de hecho viene el nick un poco de Hackabis. Y después pues me centré un poco más en el forense, como te comentaba antes, debido a un profesor que tuve que me hizo despertar esa chispa que realmente poca gente te la despierta, porque en el campo que estamos aún en pañales y la gente que normalmente te explica las cosas pues lo hace un poco por hacer, ¿no? Entonces, sin hablar de creadores, sino más en el campo clásico, de ciclos formativos y todo. Yo empecé con los ciclos formativos de grado medio, hice SMR, primero y segundo, después pasé a SIR, primero y segundo, y fui de las primeras promociones del máster o curso de especialización de ciberseguridad, que mucha gente me lo pregunta y yo siempre lo recomiendo, pero claro, ya ahora.
Antes, cuando yo lo hice, estaba, como te digo, todo un poquito más en Claro. pañales. Y bueno, la verdad que sí que tuve la suerte de conocer a este profesor y de motivarme mucho. Y siempre todo mi camino, toda mi trayectoria ha ido con el contenido autodidacta. Formándome con contenido autodidacta y complementándolo. Perfecto, sí. Tengo algunas preguntas después para todo lo que es cómo aprender y cómo meterse en el mundillo, pero antes de entrar en eso me gustaría como que aclararas cuál es exactamente la diferencia entre hacker y forense digital, ¿no? Porque el tema de hacker sé que se escucha muchísimo, Sí. pero tema de forense, la verdad es que fuiste la primera persona que conocí que se dedicaba a esto, ¿no? Sí, de hecho hay muy poca gente que yo creo que divulgue el contenido. En inglés hay gente, pero muy, muy poco. Y la diferencia principal es que el hacker, o el pentester, mejor dicho, porque hacker es un nombre que mucha gente lo utiliza para el ofensivo, para la ciberseguridad ofensiva, pero realmente se podría utilizar también para todo, porque es una persona apasionada, especialista en un campo dentro de la informática, que en este caso es la ciberseguridad. Pero también podría ser un forense, y hay muchos forenses que saben mucho más que mucha otra gente, no tiene nada que ver, ¿vale? Pero como hacker está asociado al campo más ofensivo, la diferencia sería a que una persona que se dedica al ofensivo hace auditorías de pentesting, es decir, utiliza técnicas de ciberseguridad ofensivas para testear la seguridad de los servicios electrónicos dentro de una empresa o informáticos. Y el forense, como bien dice la palabra forense, vosotros tendréis un poco la mente de lo que hacía un forense de la CIA, pues en vez de analizar un muerto, analizas un ordenador o un dispositivo electrónico, ya sea un móvil, una tablet, un IoT o un ordenador. Y nos dedicamos normalmente pues a ver lo que ha pasado dentro de ese ordenador o de ese dispositivo que ha sido infectado y contestar las preguntas, pues qué ha pasado, qué ha ocurrido, quién lo ha hecho, cómo ha sido, cuándo ha sido, pues todo esto, ¿no? Ir contestando unas preguntas para intentar identificar lo máximo posible, pues más o menos de dónde viene el incidente, quién lo ha, y quién lo ha hecho, ¿no? Que realmente es lo que más llama a la atención a las empresas. Bueno, lo que más llama no, lo más necesario, la información más necesaria que necesitan las empresas para que no vuelva a pasar y sobre todo para saber quién lo ha hecho. Pero muchas veces el problema es que el quién lo ha hecho no es accesible a detener, ¿no? En este caso. Entiendo. Si luego te preguntaré algunos casos, porque estoy seguro que en este rubro pues habrás visto montonazos de ejemplos, ¿no? Porque al final no es lo mismo, como has dicho, ¿no? Dedicarte al pentesting, que es experimentar sobre testear la seguridad. Sí, el ponerte la capa de un criminal exacto. Y simular que tú eres un atacante. En cambio, tú habrás visto casos reales de grupos cibercriminales atacando a una empresa o en tiempo real o haciendo un ransomware o cosas de estas y tú has tenido que arremangarte y incidentes de todo tipo. Justamente cuando he estado trabajando en empresas donde más lo he visto. A nivel, por ejemplo, de forense especialista y casos autónomos, por decirlo de alguna manera, porque el forense clásico actúa un poco como solitario, autónomo, es diferente, pero en respuesta ante incidentes, si trabajas en equipo y normalmente te pegas con las ligas mayores, como digo yo, con las ligas mayores. Sí, no, tiene pinta de ser súper interesante. Pero aún así, cuando estabas hablando del tema de la educación, ¿no? De la carrera a nivel más de pues, ASIR, que sí, el máster de ciberseguridad y todo esto, corrígeme si me equivoco, pero entiendo que no hiciste nada específico de forense durante esa carrera. No, para nada. Bueno, dentro del curso de especialización en ciberseguridad había una asignatura, pero ¿qué serían? ¿Cuántas horas serían? Es que no serían muchas. Sí, como 3 a la semana, 4 o así. Sí, 3 a la semana, a lo mejor 200 horas en un año o menos. O sea, yo diría que menos. Lo que pasa es que, claro, el contenido que yo me llevaba a casa y que complementaba con mis estudios superaría tú mientras estabas estudiando la FP y el Yo máster, seguramente hice 5.000 horas de forense. Y tú ya estabas haciendo forense por tu cuenta, ¿no? Sí, gracias a este profesor. Sí. Yo estaría estudiando 5.000 horas al año, fácilmente. Es que no lo tengo... Vamos, era mi hobby. O sea, estaba todo el día investigando, leyéndome casos, leyéndome write-ups de artefactos también, de cómo mejorar, cómo analizar ciertas cosas dentro del sistema operativo, por ejemplo, en Windows o en Linux. O sea, era mi pasión. Ahora mismo lo sigue siendo, pero ya es como que cada vez menos, ¿no? Y al final no tienes la misma pasión que al principio y me queda mucho contenido por aprender, vamos, yo estoy empezando, pero no es esa pasión, ya voy mucho más poco a poco, pero porque tengo muchas más cosas dentro de mi vida que las iré comentando si quieres y bueno, pues a día de hoy no es todo estudiar, pero justamente yo creo que estuvo muy bien porque esa fase de estudiante me pegó el boom del interés total. Entonces, si juntas algo que realmente tiene bastante salida laboral
con tu hobby y encima motivación, ahí explotas. Claro, un cóctel bastante, Es un bastante cóctel... potente. Sí, sí. Y comentabas el tema de la salida laboral, ¿no? Entiendo que tú acabaste el máster. No sé si trabajaste Es durante que fue el una máster locura. o no, pero ¿cómo fue esa evolución de Te cuento. estudiante a mundo Te profesional? cuento, yo estuve trabajando como persona de IT, como, bueno, IT Helpdesk clásico. Ujú. Estuve trabajando 2 veranos, ¿vale? Serían 6 meses aproximadamente, porque estuve un verano, bueno, más, porque si cuento las prácticas de grado superior es un poquito más, pero sin contar prácticas estuve trabajando en grado medio, en grado superior y un poquito más después. Entonces no había hecho nada de ciberseguridad. Es un poquito de que dices, bueno, para administrador de sistemas pues tienes que hacer un poco de seguridad, de hardening, mejorar el Apache, tocar algunas cosas para que, bueno, pues sí, el ordenador sea un poco seguro, pero es una falsa de seguridad, ¿no? Al final sí que los procesos puedes automatizar cosas, pero no es lo mismo que dedicarte a una rama de la ciberseguridad. Ahí es cuando de verdad sí que eres una persona que se dedica a ello. Entonces, cuando yo acabé el máster me pasó algo muy loco, que yo creo que era el boom de la ciber. Tenemos que pensar que estamos en 2021, ¿vale? El contexto histórico es 2021, aún estamos en el COVID, las empresas todas en remoto, el campo laboral explota un poquito, ya explotó en 2017, a lo mejor. Bueno, han habido muchas explosiones alrededor de los últimos 25 Sí, pero años. ninguna como la del COVID. No, yo creo que fue los años 2000, 2008, 2015, 2016 y ahora la del 2020. Y bueno, y ahora estamos viendo pues otras, ¿no? Con la IA a lo mejor va a salir otra, pero bueno, esto va avanzando. Y yo pues pillé la de después del COVID. Entonces yo dije, tío, pues estoy todo el verano estudiando, voy a empezar a mandar currículums. Con 0 experiencia laboral de informática, de ciberseguridad. De informática es que no tenía ni un año de experiencia. Y nada, pues mandé currículums por todo el mundo. La verdad que siempre he sido una persona que no ha tenido esa barrera del idioma, porque yo me gusta el inglés, lo he aprendido también de forma autodidacta, viendo series. Sí, lo podías usar, te podías defender en una entrevista, Tenía un ¿no? nivel de B2, me saqué al final el B2, o sea que tengo... Bueno, ya no me sirve porque caducaba a los 2 años, pero como quien dice, puedo mantener una conversación perfectamente con una persona y defenderme. Ajá. Entonces, yo mandé el currículum, lo mandé por todo el mundo, mandé sobre todo Estados Unidos, UK, bueno, Inglaterra, Suiza y sobre todo España. Porque claro, te voy a preguntar, porque querías trabajar específicamente en Quería empresas trabajar países, No, porque yo quería trabajar en respuesta ante incidentes y forense digital. Lo normal es buscar un puesto de trabajo que sea mucho más accesible que el primer puesto de trabajo, ya sea una especialización dentro de la informática. Quiero decir, lo normal es que cuando entras al mercado laboral hagas análisis de vulnerabilidades. Y de análisis de vulnerabilidades saltes a SOC N1. De SOC N1 pases a SOC N2, que ya tocas forense. Pues yo hice de 0 a SOC N2. Imagínate. Me llamaron muchas compañías, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Bueno, de Estados Unidos no me llamó ninguna. Lo digo por el tema de los visados. No me llamaron ninguna. Claro, yo estuve hablando en también. ciber debe ser difícil, ¿no? Que contraten de fuera. Yo estoy hablando con gente que ha trabajado en ciberseguridad en Estados Unidos desde aquí. Y tienes que o entrar por contacto, es decir, que tengas una persona viviendo en Estados Unidos que recomiende mucho tu perfil y apuesten por ti, o que literalmente tengas doble nacionalidad o la green card o alguna tarjeta especial y te vayas a vivir allí. O sea, te van a incitar mucho a que claro, viajes. Yo me quería quedar en este caso en España, pero trabajar desde casa en cualquier compañía. Total que al final, pues no sé, que tiré el currículum a lo mejor en 30 empresas, me llamaron 8. Nunca lo olvidaré porque, coño, 8 empresas no está nada mal. Para un chaval de 21 años, tío, yo dije, hostia, voy a ver, hice las 8 entrevistas. La que más me llamó la atención fue una que justamente se dedicaba al forense digital y respuesta ante incidentes. Se podría decir que cuando yo entré era una pyme, porque eran 30 trabajadores. Cuando yo me fui eran 80. O sea, había crecido muchísimo. Y bueno, pues estuve trabajando allí 1 año y medio. Aproximadamente, 1 año, sí. Y bueno, pues después estuve trabajando también en otra empresa. Y finalmente, pues bueno, lo que al final me dedico a día de hoy, monté mi propia empresa. Me salió la vena emprendedora. Bueno, ya llevo mucho tiempo con esa vena emprendedora, como te decía, haciendo mis casos de forense digital por mi parte, a particulares, gente que necesitaba pues ayuda para analizar un ordenador, para analizar un móvil. Y bueno, pues yo lo hacía. O sea que llevo siendo autónomo ya bastante tiempo. Muy bien, muy bien. Y a nivel de
Claro, ese fue tu primer trabajo. O sea, estuviste en 2 empresas y luego con la tuya propia, ¿no? Sí. A nivel de, pues no sé, salarios, estado del mercado. Vale. Dices que te Es llamaron que lo de la 8. primera empresa fue muy loco. Ajá. Porque creo que es algo que a lo mejor a alguien le ha pasado. Yo no conocía a nadie que le había pasado. Para que te hagas una idea, yo entro como junior. Porque, perdona, ¿cómo fue la entrevista? ¿Fue muy Fue larga? técnica. Claro, entrevista dura. Entrevista fueron 5 entrevistas. Vale. 5 entrevistas fueron, me acuerdo. Primero, una para toma de contacto. Segundo, una en inglés. Tercero, una ya con el equipo. Cuarto, la entrevista técnica. Y la quinta, la entrevista para negociar el salario. Imagínate. Yo es que estaba flipando. Yo cuando ya iba por la quinta digo, tío, yo es que ya quiero que me contraten, por favor. O sea, encima, no sé si lo he dicho, pero era en Madrid. ¿Vale? Yo soy de un pueblo de Alicante y me tuve que mudar. No conocía a nadie y me voy para allá con 21 años y digo, tío, a ver qué hago. Y bueno, pues tuve la suerte de que vivía un familiar allí. Mientras estuve los primeros meses de trabajo para cobrar los primeros sueldos, me quedé en su casa y ya después me pillé un piso. Pero bueno, el salario que cobraba empezó bastante bien para lo que yo tenía pensado. Tenemos que tener en cuenta que es Madrid presencial, no semipresencial. Sí. Yo iba presencialmente a la empresa todos los días. Y empecé cobrando 32.000 brutos. Esto está muy bien, ¿eh? 32.000 brutos, para tener 0 años de experiencia. Sí. Pero claro, es que lo más loco es que yo estoy allí, empiezo el trabajo y a las 2 semanas de formación, que al final te empiezan a formar y tal, ven que voy tirando y me dice mi compañero, nunca se me olvidará, me dice, te vamos a quitar los ruedines. Yo digo, ¿cómo que los ruedines? ¿Y tu plan ha estado yendo con ruedines todo este tiempo? Pero rollo, yo digo, sí, vale, me imagino que estaba formando yo, pero ¿qué son los ruedines? Dice, nos ha llamado el CEO de la empresa que quiere que vayas a Marbella a su casa a hablar con él, que tiene que proponerte un proyecto. Y yo, esto es coña, ¿no? yo estaba diciendo, pero esto es mentira, ¿no? O sea, ¿esto qué es? O sea, yo estaba flipando, sinceramente estaba flipando porque, tío, tengo a mucha gente con más experiencia que yo. ¿Por qué? Porque era una parte dentro de la respuesta ante incidentes especial que era nueva. Habían abierto como esa rama porque el cliente, para quien no entienda un poco cómo funciona, me imagino que en programación funciona igual, tú en una empresa puedes tener clientes o cliente dedicado, ¿vale? No sé si a ti también te ha pasado. Sí, en consultora puede ser parecido. Únicamente para un cliente. Nosotros nos habían contratado para un cliente. Entonces, estaban ampliando mucho el equipo por este cliente. Y no teníamos que ir al cliente, sino era Insight, ¿vale? No era lo típico de que tienes una oficina técnica dentro de un cliente y todo esto. Entonces, claro, yo dije, venga, voy a hablar con él. Y me dijo, mira, pues tenemos este cliente. Claro, un cliente, no lo voy a decir. Creo que ya podría decirlo, pero no lo voy a decir. Un banco, puedo decir eso. Muy gordo. Y yo dije, esto es mentira. Y digo, no, pero voy a casa del CEO. Y me dice, no, pero te ayudarán. Tú tienes a tus amigos, a tus compañeros, perdona. Y te ayudarán. Y yo, joder, si sí me van a ayudar. Y digo, me va a despedir a las 2 semanas. Yo aquí la voy a liar. Pero bueno, obviamente tuve muchos fallos. Como todo el mundo, tío, ¿qué vas a hacer? O sea, tuve muchos fallos, me comí muchas collejas, pero bueno, me hizo aprender muchísimo. Tampoco la lié mucho, algunas cosas, pero no mucho y bueno, me mantuve hasta que en este caso acabó el contrato con ese cliente y bueno, se acabó también mi contrato, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que ahí es donde yo creo que más he aprendido. Ni en todo lo que he estado estudiando. Te tiraron al fuego directamente. Claro, pero porque me dieron tantas collejas, tío, me tiraron a los leones, que yo creo que ahí es donde todos los días me quedaba, no sé cuántas horas estaba trabajando, creo que estaba más de 10 horas trabajando todos los días. Y empecé con la creación de contenido ahí. O sea, llegó... No, se me fue la olla, O sea, empecé a trabajar 24 horas diarias, porque yo salía a las 8 de la mañana, llegaba a las 7, 8 de la tarde casi todos los días. Entre transporte público y todo eso a casa. Me ponía a grabar o a streamear y acababa a las 12 de la noche y no había ni cenado aún. Y al día siguiente otra vez. Claro, eso duré creo que así, pues duré bastante. Te iba a decir, no te quemaste en ningún momento de... Total. Tengo que dejar algo. Total. Pero a los 6 meses, aguanté 6 meses así, esa vida. Yo aún no lo entiendo cómo pude aguantar 6 meses. Ahora mismo no podría. Claro, te vas haciendo ya mayor y tampoco soy muy mayor, pero... Joder, es que no entendía cómo podía... Estás hablando de los 21 y de eso hace 3 años. 4 ya. Tengo 25, o sea que 4. Claro, pero yo ahí aguantaba todo. Es que era
lo típico de que tienes mucha hambre, quieres aprender mucho y te dejas maltratar un poco. Yo me dejaba maltratar, yo hablaba con mi padre que es abogado y me decía, lo que están haciendo es ilegal, pero tú verás, si quieres aguantarlo, o sea, si tu foco es aprender, hazlo. Te voy a decir, pero es ilegal. ¿Tú consideras que te compensó? Sí. Yo pienso que sí. Yo pienso que me compensó porque la gente que conocí allí y sobre todo el trabajo que hice allí me compensó para darme un poco cuenta de cómo funciona el mundo empresarial. Por ejemplo, ya en la otra empresa que estuve, me di cuenta que cómo funcionaban las cosas. O sea, cómo la gente te mira, a veces eres un número más, a veces no, a veces te necesitan y cuando te necesitan te tratan mejor que cuando no te necesitan. Y es duro, es duro. Por eso yo también me he alejado un poco del campo laboral por cuenta ajena y tengo mi empresa y mis cosas. Pero, como te comentaba antes, creo que la ciberseguridad es un camino súper largo y que personalmente creo que me queda muchísimo. Y sí que me gustaría volver a trabajar en una empresa, aparte de tener mi empresa y volver a ser un adicto al trabajo, pero creo que es algo que me beneficiaría muchísimo a nivel técnico, porque yo con mi empresa estoy en tercera división. Siempre hago esta analogía. Yo estoy en tercera, no puedo subir a primera. Yo quiero estar en primera. Quiero enfrentarme contra estos grupos de criminales que hemos comentado al principio y quiero estar testeando mi nivel al máximo que pueda para demostrar que soy una persona competente y que tengo unos conocimientos actualizados. Si no, te vas a quedar un poco desactualizado. Por eso yo no quiero dejar el campo laboral por cuenta ajena. Claro. Eso me pasa mucho a mí también sin vincularlo a la ciberseguridad, temas de creación de contenido y todo esto. Yo siempre he sido de los que ha pensado que el trabajar de ello también te da mucha más facilidad, primero para sacar contenido, porque te pueden venir ideas de cosas que aprendes, lo que puedes sea. aprender en un caso real y claro, eso lo puedes y que también te mantienes al día versus estar solamente pues haciendo tutoriales o explicando, que está muy bien, pero ya son cosas que tienes que estudiar, que quizá no estás en la vanguardia del conocimiento de las técnicas en ese momento, ¿no? Entonces estar en empresa privada también ayuda mucho a mantenerte al día. A mantener el nivel y mejorar. Que es que en nuestro campo dentro de la informática, tanto el de programación como el de ciberseguridad, es algo que nunca va a parar de crecer. Uno se va a adaptar a la IA, nosotros también, ahora cada tecnología así loca que va saliendo poco a poco va a crecer. Y yo creo que es importante no estancarse. Porque es lo que has dicho tú. Yo tenía mucho contenido por hacer hasta un cierto nivel. Y yo creo que hasta ahora, estos 3 años y medio, casi 4 que llevo compartiendo contenido, habré subido más de 1000 vídeos en todas las redes sociales. Yo creo que ya he compartido todo lo necesario para una persona que tiene un conocimiento medio básico. Entonces me gustaría pegar esa escala. No me va a ver ni el tato, pero creo que es algo que puede aportar mucho. Sí, totalmente. Si el contenido avanzado siempre es un poco más difícil Sí, y como comentábamos antes, en inglés. Me gustaría pasar esa transición a hacer contenido en inglés únicamente en habla inglesa. Porque se aprecia mucho más ese contenido. Sí, totalmente. El contenido avanzado, que es una pena, pero bueno. Totalmente. Y oye, una pregunta, que hemos hablado como de toda la evolución desde estudiante hasta tu primer trabajo, montar tu propia empresa. Yo recibo muchísimas preguntas en comentarios del tema de la ciberseguridad, ¿no? Porque sí que es cierto que es un sector en auge. Sí. El sector del software está ahora un poco con la nube negra o el miedo de la IA, IA. ¿no? Yeah. Y mucha gente está diciendo en plan, el software ya no es, digamos, eso que daba tanto dinero. Ahora la ciberseguridad se va a convertir en ese sector, ¿no? Hay un poco ese comentario. Quiero saber tu opinión. Si te encontrás con alguien que está empezando en el mundo de la ciber, que le gusta ese José de 17, 18 años, ¿cuál crees que sería el camino o qué consejo le darías para meterse en este mundo? ¿Qué camino? Esta es la pregunta clave. Es que has dicho la pregunta que yo creo que me hacen todos los días en streaming y creo que está bien contestarla. Yo no me canso. Hay mucha gente que dice, tío, pero no te cansas de contestarla. Y digo, no, porque todo el mundo no puede ver mis streamings todos los días y la gente cada vez es más la que entra dentro del camino de la ciber y de esta maravillosa especialización que yo creo que, como has dicho tú, aún tiene mucho que demostrar. Pero no recuerdo, o sea, tampoco está nueva, lleva ya muchísimos años. Lo que pasa es que aún no ha pegado, yo creo, ese salto. A nivel que, para empezar, si tú tienes 17, 18, tenemos también en la comunidad mucha gente que tiene 15, 16, que ya están empezando a despuntar y todo, que yo me quedo loquísimo. Pero yo lo que recomiendo primero es tener una base de informática. No puedes meterte a una especialización de la informática sin no tener una base. ¿Cuál es una base de informática? Tener un buen conocimiento de redes, no tener
una locura de conocimiento, pero tener un buen conocimiento de sistemas informáticos, de sistemas operativos, de redes y, sobre todo, siempre digo esta palabra, que ya que estamos en un podcast de programación es clave, interpretar el código. No saber programar, saber interpretar el código. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que se quiera dedicar a la ciberseguridad no tiene por qué saber programar, pero tiene que saber entender el código. Uh-huh. Es importantísimo. Si sabe programar, joder, muchísimo mejor. Pero no es algo esencial para muchísimos trabajos dentro de esta. Yo, por ejemplo, lenguajes que manejo bastante, si se considera un lenguaje de programación, es Bash Scripting, uh-huh, que bueno, es un lenguaje de intérprete de comandos, Python, JavaScript y también un poquito de C. Y ensamblador, porque en forense a veces tocamos a bajo nivel, ¿vale? De ciertos ejecutables. Entonces, claro, pero yo en todos estos lenguajes de programación no soy una máquina. O sea, no serías capaz de hacerte un software en C. No, ni de coña, ni de coña. No, para nada. Pero sí que podrías leerte un ejecutable en ensamblador o un binario o lo que sea. Perfectamente. Y más o menos poder navegar por el código. Más o menos entender qué está podría haciendo. entenderlo. Y encima ahora que tengo la IA, claro, esa falta de conocimiento me lo puede suplir muchísimo. Uh-huh. Que no digo que haya que hacerlo. Yo lo ideal sería aprenderlo. Y ser un crack en C y un crack en Python y todo eso. Pero no tengo tiempo. Entonces me tengo que complementar con otras herramientas, como por ejemplo ahora la IA, que lo utilizo bastante, para todo esto. Uh-huh. Pero bueno, con todas estas partes que ya te he dicho, yo creo que ya tienes una muy buena base y a partir de aquí, pues mirar los 3 caminos. ¿Qué quiero? Hacking, me voy por aquí. ¿Qué quiero? Forense, me voy por aquí. ¿Qué quiero? Defensa, me voy por aquí. OSINT, también hay, que es búsqueda de información pública. GRC, que es el tema de leyes, de compliance y todo esto. Análisis de malware. Hay muchos campos dentro de la ciberseguridad. Análisis de malware es de lo más complicado, de hecho. Eso es cuando ya hay gente que se ha dedicado a un camino y se va a análisis de malware, porque mirar a malware a bajo nivel es muy complicado. Pero bueno, sí, yo diría eso. Uh-huh. Oye, y a mí una cosa que me choca muchísimo a nivel mental es, obviamente hemos visto que como primer trabajo 32K, oye, la gente que... No es lo habitual. No es lo habitual, pero entiendo que, bueno, se puede llegar a... Podemos hablar de los rangos, si quieres. Ajá. ¿Cuáles son los habituales? Sí, más o menos. Para gente de, no sé, me lo invento, entre 1 y 3 años de experiencia, más Mira, o menos. Esto es curioso porque el pentesting, el hacking, es lo que menos se paga en España. En España yo conozco a gente que está cobrando 19.000 euros, tío. Es una barbaridad. Sí, es poquito. Sí, es muy poco para la gente, para el conocimiento que tienen. Es muy poco. En pentesting, 23.000, 24.000, a mí me parece muy poco. Yo creo que lo ideal o lo que cobras en el Blue Team, que es el camino que yo más he estado, es un junior puede cobrar entre 26, 27 brutos hasta 35. 35 es una empresa top para ser junior. Para que yo lo entienda, perdón, has dicho Blue Team. Está el Red Team, que es atacar, entiendo. ¿Y el Blue Team es defensa? Vale, ok. Defensa y análisis, ¿vale? Con sistemas como EDRs, análisis de tráfico, de red, vulnerabilidades, antivirus, todo esto, ¿no? Y yo, pues, sí, bueno, eso. O sea, 19 era poquito. En tu caso, ¿cuál dirías que es un rango a nivel de forense? Que forense, más o menos como hay puede poco, encajar. como hay poco, yo lo que estoy viendo es que cada vez no hay juniors en forense. Se han fumado la parte del junior, no lo entiendo. Porque los rangos ya son de 45 para arriba. Wow. Claro, y piden mínimo 5 años de experiencia. Pero ¿cómo me hago 5 años de experiencia de forense? Es imposible. Tendré que tener 5 años de experiencia en otro campo, a lo mejor en el Blue Team, haber hecho cosas de forense y saltar a forense. Pero junior forense no hay mucho de decir. Yo estoy viendo ya senior. Cuando yo empecé, junior. Pues lo puso 0 años, o sea, 0,1 años de experiencia y ya está. Claro. Y a mí lo que me choca muchísimo es, obviamente, estamos hablando de, para lo que es España, rangos salariales que sí que están, que son decentes, que obviamente podrían ser más y seguramente en Inglaterra o en Estados Unidos son salarios muchísimo más altos, pero bueno, en España más o menos son salarios que están bien, pero claro, tienes una serie de conocimientos que te permiten hacer cosas... Y te ha costado mucho también adquirirlos. Claro, pero tienes, como has invertido un montón de tiempo en aprender a hacer cosas que te están pagando, me lo invento, 45K para pues, hacer forense y todo esto, pero con el mismo conocimiento podrías irte por el lado del mal, digamos, sí, por supuesto, y ganar muchísimo más dinero. Sobre todo si acabamos de hablar que el hacking encima es la que menos paga. Claro, entonces...
Eso a nivel junior. Cuando una persona ya tiene mucha carrera, quiero matizar esto, ya está cobrando 50, 60, ¿vale? Que son buenos salarios, pero Son igualmente, buenos salarios. ¿tú has tenido alguna vez la tentación de utilizar tus conocimientos para hacer algo? Chan, chan. Pues no, nunca he tenido esa tentación, pero por una razón. Desde el primer momento, a mí, ¿qué es lo que me llamó la atención? Que te he comentado antes. El forense. Entonces, sí que es verdad que yo hacía un poquito de hacking, pero muy a nivel básico. Cuando ya he tenido mucho más conocimiento de hacking, he tenido muchísimo más conocimiento de forense que el de hacking. Entonces, cuando me he dedicado laboralmente a pillar a los cibercriminales, sé las consecuencias que tiene ser un criminal. Y sé que esa persona, tarde o temprano, le van a pillar. Entonces, como a esa persona tarde o temprano le van a pillar, yo nunca me he planteado hostia, voy a hacerme criminal. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que los criminales nunca tienen suficiente. Van a lo mejor primero a el bar Paco. Y dicen, venga, vamos a hackear la web. Pues hackean la web, le ponen ahí 4 cosas, jiji, jaja, hacked by, hackabis, imagínate. Pero de ahí te das cuenta que utilizando la técnica para hackear al bar Paco, puedes entrar en la Policía Nacional, porque la seguridad es la misma. O porque has encontrado una persona que es muy descuidada y le envías un phishing y cae. Entonces, como el nivel técnico que necesitas utilizar para hackear cosas que no están, que tú piensas que no están al mismo nivel, es similar, porque phishing puede caer cualquier persona y no es difícil hacer un phishing, pues ahí es cuando yo creo que la distorsión de la realidad empieza a influir en tu vida, pero vamos, porque piensas que eres invencible. Y piensas que dices, hostia, pues ahora hackeo esto, me llevo esto, ahora no sé qué, Burger King, McDonald's, tal, no sé qué. Entonces ya empiezas a escalarlo de una forma tan grande que al final, si resides en España, te van a pillar. ¿Sabes lo que pasa? Que en Latinoamérica no. Latinoamérica es la jungla, tú puedes hacer lo que quieras, que acaso que no hayas hecho algo hiper gordo, que seas un grupo cibercriminal que está montando unas estafas multimillonarias a millones de personas, nadie va a ir a llamarte a la puerta. Y que claro, en Latinoamérica si haces algo así no te llaman a la puerta. Bueno, Van con el arma y te pegan un tiro. Sí. Entonces, claro, yo creo que en ciertos países que yo no he tenido la oportunidad de vivir, se fomenta muchísimo más la criminalidad. La mayoría de gente que me he encontrado a lo largo de mi aprendizaje de la ciberseguridad, que al final han acabado en el lado oscuro, son de Latinoamérica. Por no decir que más del 90%. O sea, muy poca gente que yo he conocido sean de España. Porque allí se fomenta mucho más. También es porque la situación de allí es mucho más precaria que aquí. Entonces, una persona que tiene ese conocimiento... Es mucho más atractivo, mucho ¿no? más atractivo, mucho más atractivo. Vamos, pero en mi caso no por eso, porque siempre me he dedicado al forense. Y nunca, no sé, nunca me he puesto a intentarlo. ¿Sabes? Nunca... Siempre soy una persona muy precavida. Eso también hace mucho. No he querido experimentarlo. No has querido jugar con fuego. No he querido experimentar. No soy una persona que, por ejemplo, ya te digo, beba mucho alcohol porque siempre o se drogue. Entonces, como siempre he tenido esas barreras de saber que esté en mi zona, no en mi zona de confort, pero en una zona segura, porque yo sí que me muevo bastante, soy bastante extrovertido, pero siempre en una zona segura. No he querido exponerme a ciertos riesgos que me hacen salir totalmente de esa zona y de que no podría dormir por las noches, tío. Porque a lo mejor, aunque no me pase nada, estaría pensando, hostia, si me pasa, ¿qué le digo a mis padres? ¿O qué tengo que hacer? ¿Me escapo? ¿No me escapo? ¿Me entrego? ¿Sabes? Y que te puede pasar al cabo de años, ¿no? Justo. Que quizá dices, en plan, es que tú puedes hacer ahora, pero que eso en un log de una base de datos quede y sepan que eres tú, tú te hayas olvidado, no hayas enchufado la VPN o cualquier cosa, o la Rector y ala, para adentro. No, ha pasado así de veces. Sí, ¿no? Así de veces ha pasado. De hecho, hay una cosa que yo creo que en el caso de ciberseguridad no se habla mucho, que sí que es cierto que también se ve, ¿no? En software, por ejemplo, se ve, yo siempre he dicho que tenemos una comunidad muy sana en cuanto a software, pero siempre te vienen haters, te viene el típico que yo quiero saber más, el ego, ¿no? Esto no lo he visto yo hablarlo mucho, pero creo que en ciberseguridad, ¿no? Por lo que me has comentado, puede llegar a ser un nivel extremo, lo que es ego y toxicidad. ¿Cómo es, digamos, el backstage de todo lo que sois en plan ciberseguridad? Yo tengo haters, tengo bastante hate, lo acepto, a mí me gusta, de hecho. O sea, tampoco lo disfruto, pero no me afecta. Entonces, me viene bien porque algún hate
que me llega es muy poco. Crítica constructiva, la mayoría destructiva, pero me gusta analizarme e intentar mejorar cada día con lo que hago. Tengo suerte de dedicarme al forense digital. Como soy la única persona que divulga forense digital, no tengo mucho hate de ¿por qué haces esto? Pero o sea, lo de por qué haces esto es... ¿por qué divulgas? O por no, qué no gusta en la comunidad que se no divulgue. gusta porque ellos piensan que lo estás haciendo mal. Porque no lo estás haciendo como a ellos les gustaría. Entonces, en este caso, donde pasa, y es el 99, en el hacking. El hacking es todo. Hostia, ¿cómo has podido decir esto? Esto es así. ¿O por qué estás diciendo esto? Esto no está bien dicho. ¿Por qué haces este vídeo para llamar la atención? Claro, las personas se piensan que los que nos dedicamos a la creación de contenido o a la divulgación, en este caso de ciberseguridad, tenemos que hablarle a una persona que tiene 30 años de experiencia y no a un chaval que está empezando. Pues mira, señor o señora, yo no estoy dispuesto a hablar así de técnico porque mi misión o a mí lo que me llena como creador de contenido es, y yo lo admito, y también por mi nivel, que yo no puedo ponerme a hablar de hacking, yo porque además me dedico a forense, y de forense tampoco me podría dedicar a hablar algo de, o sea, una charla muy técnica me la podría preparar, pero no podría estar hablando de cosas muy técnicas, de malwares a bajo nivel con una persona que tiene 30 años de experiencia en forense, porque esa persona debería hacérmelo a mí, no yo a ella. Yo no tengo la experiencia suficiente. Entonces, yo cuando divulgo no es para el target de una persona que tiene 30 años de experiencia, ni 15 años de experiencia. Es para la gente que está empezando en el sector o para el público general que no sabe lo desprotegido que está o en el campo laboral cómo acceder a poder trabajar de ello. Entonces, yo por suerte, como te digo, pero claro, ¿qué pasa? Que yo he hablado de hacking muchas veces, porque yo he hablado de todos los campos de ciberseguridad. Cuando he hablado de hacking es cuanto más palos he tenido. Y lo veo sobre todo, yo soy el que menos, pero amigos míos que, tío, le tiran la web y todo de su academia. Sí. Le tiran, Joder. están jodiendo el trabajo de gente que está viviendo de ello, llevando el pan a casa, que a lo mejor tiene hijos, y únicamente porque tú piensas que están haciendo daño por divulgar conocimiento, y claro, como es de pago, eres un scammer, eres un vendehumos, y realmente no hay humo. Hay un curso de 15 horas de hacking ético para principiantes que está ahí. Sí. ¿Crees que es que quizá hay cierta parte de por favor no expliques estas técnicas porque son las que yo utilizo? O no quiero que la gente sepa esto. Yo creía que sí. Ajá. Yo creía que cada vez yo creía que era eso, pero me doy cuenta que cada vez es más por pura envidia. Yo no he podido conseguir lo que tienes tú cuando yo sé muchísimo más que tú, a nivel técnico, ¿vale? No a nivel de la vida. A nivel de la vida yo te pego 20 patas. Pero es lo que te digo. Yo no he triunfado, no tengo los mismos números que tú, o hay mucha gente que también ha hecho charlas para llenar un poquito su ego, el ego hacker. Yo siempre digo que el ego hacker está presente en todo el mundo. Entonces, yo no tengo tanta exposición como tú y me gustaría tenerla, ¿sabes? Entonces, ¿qué hago? Llamo la atención. ¿Cómo? Pues metiendo hate o haciendo un vídeo diciéndote algo indirectamente, ¿sabes? O me quejo de cómo está el sector y tú eres el primero que lo estás haciendo. Ya. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues es así, es así. O sea, hay hate, pues hay toxicidad, mucha. Y bueno, a mucha gente, a muchos creadores de contenido, esta toxicidad le ha afectado directamente porque ha sido desproporcional para los que sobre todo se han dedicado al hacking. Cuando dices desproporcional te refieres, porque claro, a mí me daría cierto miedo de que una cosa es recibir hate de randoms, ¿no? Otra cosa es recibir hate de gente que está metida en el mundo de la ciber. Ese es el problema, que tú estás recibiendo directamente hate de gente top a nivel técnico del mundo de la ciberseguridad. Claro, pero a nivel personal son unos putos subnormales, perdonad por las palabras, pero es así, porque tú no estás haciendo daño a ninguna persona, ¿sabes? Tú estás aportando contenido y valor. El 99% de contenido que haces es gratuito. Yo conozco a todos los creadores de contenido. El 99% de contenido que hacen es gratuito. Tienen cursos de pago, ya, pero tío, ¿y qué más da? O sea, tendrán que comer de algo. No es ilícito hacer un curso de pago. ¿Por qué? No sé, todas estas cosas yo creo que la gente tiene que reflexionar un poco. Sí, no, es complicado. Es complicado porque bueno, tú conoces sí. a los creadores tops de ciber y muchos pues hemos tenido hate, otros
Yo ya te digo, por suerte el que menos. Ujú. A nivel... He tenido hate, pero los que tengo los amo mucho ya. Porque sé quiénes son, entonces los amo. Y me gustaría también eso, que me dieran feedback de que, sobre todo a nivel... Tío, estás haciendo esto mal, hazlo así. O pienso que yo estoy haciendo mal, yo lo haría así. Eso es crecimiento. Yo no voy a decirle, hijo de puta, no. O sea, no voy a recibirle con hate. Le voy a recibir con intentar crecer yo como persona y como divulgador. Porque a lo mejor ellos también piensan que yo estoy afectando con mi discurso. Entonces yo toda crítica constructiva de, tío, haz esto, me molaría que hicieras esto, o no me digas, no, es que eres un puto subnormal, no tienes ni idea de ciberseguridad, eres un vendehumo, no sé qué. No me digas eso porque no es verdad. No aporta y lo nada. sabes que no es verdad. Ajá. Sabes, ahí está mi LinkedIn y está mi recorrido. Ahí lo sabes. Sí, sí. Y tío, en tu experiencia, ¿no? Durante todos estos análisis de forense que has ido haciendo a las diferentes empresas, ¿cuáles han sido los casos así más sonados o más extremos que te hayas podido encontrar? Sí se pueden contar en cámara, que tampoco lo tengo claro. A ver, el más fuerte que ha sido es ransomware a una cadena de hoteles muy conocida, no voy a decir el nombre obviamente, pero infectaron en principio toda la parte de Europa, si no me equivoco. Ajá. Y estuvieron bloqueados durante 2 semanas. Si buscáis el caso, sabréis qué cadena de hotel es, pero bueno, yo no lo voy a decir. Y nos tocó a nosotros una parte... ¿Esto cómo pasa? O sea, de golpe les meten el virus en el sistema. Esto va muy lento. Para que te hagas una idea, llevaban 3 años dentro. Vale. 3 años. ¿Pero inactivo o ya empezó a bloquear dispositivos? No, moviéndose. Vale. Tienen que llegar al servidor central, que es el Active Directory. ¿Vale? Y a partir de aquí sueltan el ransomware cuando pillan la cuenta de administrador y cifran todo. Porque el Active Directory, ya sabes que tiene unas reglas que puedes controlar todo el directorio activo de Windows y ¡pum! Te ejecuta un malware en todos los equipos y se cifran. Entonces ellos de golpe van a trabajar un día, se encuentran los dispositivos totalmente cifrados que no pueden acceder. Y con un rescate. Con un rescate con de un Bitcoin. Rescate de Bitcoin, con 1.000 millones, pongamos. ¿Y ahí qué hacen? ¿De golpe llaman a la empresa donde trabajas tú? Depende. En este caso, esa cadena de hoteles tenía un seguro de ciberseguridad. Vale. Con una aseguradora tenía un seguro de ciberseguridad, que este seguro de ciberseguridad tenía un convenio con la empresa que yo trabajaba. Ajá. Entonces tú ahí entras a trabajar. ¿Qué pasa? Que mi empresa no podía hantear, que había miles de equipos. Entonces te tienes que ir a una empresa más grande y colaborábamos entre empresas. Yo ahí conocía a mucha gente que se dedicaba a la respuesta en incidentes porque había gente de todos los países, de México, de Colombia, de España, de Alemania, de todo. Y bueno, pues el procedimiento que es ver lo primero si se puede desbloquear algo. Lo primero, le pasas el malware a los de análisis e intentan ver si pueden enviar alguna key. ¿Fuisteis físicamente a alguno de los hoteles para coger dispositivos? Yo no, pero alguien porque era época COVID, pero eso se hacía antes. Vale. Claro, eso se hacía antes. Por supuesto, sí. Antes molaba mucho más la respuesta en incidentes porque era presencial. Ahora, además, después del COVID, la metodología de trabajar en remoto se ha aplicado muchísimo. Pero en este caso, antes se hacía presencial, molaba más. Bueno, a ver, irte 2 meses fuera de tu país, pues tampoco es agradable para algunos. A mí con 21 años y tal me hubiera molado mucho. Ahora a lo mejor no tanto. Entonces lo que hicimos, pues eso, se hicieron las adquisiciones remotas, con hay ciertas herramientas que te permiten hacer adquisiciones remotas, no tienes que ir presencialmente. Y a partir de aquí pues se empezó a analizar. Total, que una vez que ya se analizaron todos los equipos con diferentes herramientas, en este caso no son herramientas que todo el mundo pueda utilizar, son herramientas corporativas que utilizan dentro de las empresas, tanto EDRs, XDRs, hay muchos fabricantes, Palo Alto, Microsoft, IBM, tienen muchos sistemas. Herramientas específicas para forense. Sí, no, son para Blue Team más que forense, pero también de ahí cogemos los artefactos y analizamos, ¿vale? Y cuando analizamos, pues vimos el timeline, y claro, el timeline dijimos, ¿qué cogemos? ¿Un mes o 2 meses desde la infección? Empezamos, no vemos nada. Yo dije, coño, qué raro. 3 meses. Todo parecía normal. Y digo, bueno, a ver si han hecho un antiforense y han borrado todo. Que era un timeline como de actividad, ¿no? Tú cuando eres forense tienes que hacer un timeline de actividad, desde cuándo ha pasado hasta cuándo. Te coges del día del incidente y tiras para atrás. Lo normal es pillar 2 meses. Porque el atacante no suele estar más de 2 meses. Teoría. En este caso, volvemos 4, 5, 6. Digo, tío, me voy a ir al último log. Hace 6 años. No veo nada. Voy acotando. Y de repente tuve la suerte, también te digo, esto también lo vimos todos, ¿vale? Yo vi dentro de un artefacto que estaba analizando, porque cada uno del equipo analiza un artefacto, en la tabla MFT, yo vi que se había ejecutado
un ejecutable que parecía malicioso hace 3 años y medio en un equipo. Y en efecto, al final se dio que ese ejecutable le había dado un phishing, una persona. Hostia, hacía 3 años, ¿eh? O sea, un clic de alguien, al cabo de 3 años, acaba siendo la infección europea de todo cuando entraron a este equipo, ahí empezaron a investigar. Nadie se dio cuenta que este equipo estaba infectado y a partir de aquí pues van saltando de equipo a equipo, van viendo si pueden escalar privilegios, si no, qué cuentas de usuario han comprometido que tienen más privilegios que otras, y hasta después de 3 años llegaron ahí. Y aún así, una vez ya resuelto el incidente, ya habían tirado de copias de seguridad y en este caso ya no habían, le dijimos, hey, han dejado un backdoor. Un backdoor es como una puerta trasera donde tienen un ejecutable con una recurrencia lanzando una petición a un servidor en el exterior. Escuchadme, quitarlo ya de ya está bloqueado, pero lo pueden desbloquear. Si existe una nueva vulnerabilidad en el kernel de Linux, porque es un servidor web, van a poder escalar otra vez privilegios. Por favor, el IT, informe y todo eso, parchearlo. Al año, otra vez ransomware. Por el mismo sitio habían entrado. Por el backdoor ese. Y no hicieron nada, tío. ¿Esto os pasaba mucho de que hacéis una investigación, decís tenéis que cambiar todas estas infraestructuras, lo que sea, y la empresa dice gracias? Pasa muchísimo, chao. porque lo normal es que tú lo hagas, pero cuando no tienes accesos, porque tú normalmente entras por VPN, y la VPN llega hasta donde llega, entonces cuando no tienes acceso, y tú dices, escucha, aquí yo he visto esto, por favor, quitarlo, que es algo de nivel máximo. Es un IOC de compromiso, que es un índice de compromiso que se utiliza bastante dentro del forense, que es para, por ejemplo, esta IP es maliciosa, pum, baneada siempre. Este ejecutable es malicioso, pum, baneado siempre, de todo. No se vuelve a ejecutar nada parecido con ese nombre y con ese hash. ¿Vale? Pues hicimos el IOC, hey, que lo tenéis aquí. Vale, lo quitamos mañana. Tú no lo miras, y cuando ya ha pasado un año, que ese cliente ya lo tenías ya tal, pum, ransomware, otra vez. Claro, para nosotros, para el CEO de la empresa sí. No, claro, sí. Dinerito rico. En plan, mantenimiento el CEO de la empresa, $500,000 que me acabo de llevar otra vez. Claro, es que la respuesta de tu incidente se paga mucho. Se paga el doble. Tú, por ejemplo, esto también, para que la gente lo sepa, cuando estás haciendo guardias, porque tú también tienes guardias, eres como un poco un médico. Sí, bueno, como software developer también a veces tienes guardias, ¿eh? Por si de golpe se cae algún server o alguna cosa. Pues cuando tienes guardias y tienes un incidente y te llaman a las 4 de la mañana, pues ahí las horas las cobras. Yo sé que empresas pagan 100 euros la hora. Imagínate, al trabajador. Sí, imagínate lo que tiene que cobrar la empresa, claro, tío. Eso sí es, si tienes guardia y encima te salta incidente. Que tienes que, como incident handler, tienes que llevar el incidente. 100 euros la hora o algo así. Era una barbaridad. Y a nivel de tiempo, has comentado que has dicho lo de 2 meses, ¿no? Lo de irte 2 meses para allá. Sí. ¿Estuvisteis 2 meses investigando este incidente? Más. Estuvimos más de 2 meses. Wow, es lento, ¿no? También teníamos otros casos. Aunque nosotros teníamos cliente dedicado, que era este. Bueno, no, era el banco, pero también nos metieron. Es que claro, esta empresa, como era una pyme, te metían en todo. Ya. O sea, ¿tienes cliente dedicado? Mentira. Nos acabamos de meternos en 1000 fregados. Pero en principio sí. En principio duró más de 3 meses, creo que fue. Quiero recordar, es que claro, como nosotros estábamos en un equipo y había muchos equipos, porque te digo que era una cadena de hoteles muy famosa, tuvimos que hacer una parte. Después me acuerdo que paramos nuestro equipo. Sí, y fue otro te equipo. Pones con otro proyecto, ¿no? Sí, y es que íbamos. Esto era una fiesta, era todo el rato cosas. Yo no paraba de trabajar. Es que ya te digo, imagínate el punto de estrés que tenía, que muchas cosas se me han olvidado. O sea, muchas cosas de las. Ahora me dices, ¿qué hiciste en junio del 2021? ¿Qué cliente tenías? No me acuerdo. No me acuerdo, lo he como medio borrado de mi mente. Sí, todo es una amalgama de recuerdos mezclada, ¿no? Sí, tengo, obviamente ese sí que me acuerdo, porque de hecho se celebró. Nos fuimos a comer y nos fuimos. Bueno, fue una locura. Un día de fiesta en la oficina y todo eso, porque la verdad que estaba chulo. Cuando había un incidente y se acababa, para celebrarlo, se hacía una comida y todo eso. Estaba muy guay. Y bueno, pues ese es uno que recuerdo. Después, como ya más forense por mi parte, tengo algunas anécdotas de matrimonios, unos cuernos que querían verificarse, no sé qué. Teníamos el tema del banco también, ¿no? Que has comentado, del hackeo a un banco. Sí, bueno, el hackeo del banco, es verdad. El hackeo del banco, esto fue muy, muy gordo.
fue un banco también a nivel nacional y soltaron ransomware. ¿El ransomware es lo más típico que ocurre? Es lo más empresa? gordo. Sí, Pero ¿no? porque es muy fácil, porque te hacen la doble extorsión, que es te cifro y te filtro los datos. Entonces es lo más típico. Porque ¿qué es más potente que un ransomware? Sí, no hay nada. nada. No hay nada. Claro. Y el ransomware es la última stage, la última fase. Ya han hecho de todo. Han ejecutado todos los malwares posibles para robar, exfiltrar Claro, a la que información. tienes un ransomware, entiende que los datos que tenías guardados ya Cuando están, te han soltado ya un están ransomware robados. es que estás pwned, como se llama, o sea, rollo. estás Ya jodido. es que ha sido el máximo compromiso es el ransomware. Te pueden comprometer un servidor web, te pueden comprometer varios servidores, pero si tienes un ransomware que te han cifrado la empresa. Entonces, en el banco también pasó un ransomware y que yo recuerde fue un poco también una catástrofe, porque el equipo de IT no se supo coordinar con nosotros y pasó un poco lo mismo. Esto sí que era que habían soltado un ransomware que lo vi yo muy muy raro en Linux. Era una especie de ransomware casero. No más... A ver, los ransomware están hechos por personas, pero mucha gente compra ransomware y le distribuye. Claro, te iba a decir que hay como marcas. Sí, hay marcas. Directamente hay vas marcas. como a una tienda en la Deep Lazarus, Web o que es lo un que grupo sea. norcoreano, hace sus ransomwares. También, pues, otro grupo hace otros. Y la gente lo compra y lo distribuye. O pagar a un insider y lo ejecuta. El propio equipo de Lazarus. Y bueno, muchas cosas. Pero en este caso yo vi uno que era de Linux, que era muy, muy raro. Y claro, un ransomware en Linux, yo estaba flipando. Digo, ¿cómo coño han hecho esto? Y ahí yo es donde más he aprendido el Linux en mi vida. No tenía ni idea por dónde empezar. Y me apoyé de un compañero mío que era un crack, que llevaba muchísimo tiempo, que de hecho había colaborado con la distribución de Linux Mint, o sea, propio desarrollador de una distribución de Linux. El tío sabía muchísimo y ahí yo creo que es donde más aprendí también Linux. Al final lo conseguimos sacar adelante. De hecho, como era un poco casero y tal, como te digo, no utilizaban la misma metodología de siempre, pudimos sacar la llave de descifrado y desciframos todo. Ah, muy bien. Entonces eso también han sido los dos casos de ransomware más gordos, así que he visto yo. En este caso no cifraron todo el banco, sino era una parte que tenían rara, en una sede, en un país y tal. Sí, has comentado lo de que Linux es raro, entiendo que es mucho más común... A nivel empresarial. Claro, A mucho nivel más común empresarial, hackeo de Windows, todos ¿no? Windows. que de Linux. El 90 y pico % es Windows. ¿Por qué? Porque a nivel empresarial, a la hora de distribución y de directivas y de todo, el Active Directory es mucho más sencillo que un Linux. Oye, por Y curiosidad, compartir archivos. que me ha venido ahora la pregunta. Cuando hablábamos de las marcas, de las herramientas de hacking y todo esto, ¿cuánto puede costar un virus de estos? ¿Cuánto puede costar el malware en sí? Sí, el malware. Depende. Hay muchos que yo, por ejemplo, en algunos foros y tal, se vendían por 1,5 millones, 2 millones. Los más gordos, rollo, los que son 0 days, que se llaman. Ajá. Sobre todo en Apple. Los malware en Apple, en iOS, que salió el Pegasus hace mucho tiempo, ahora hay otros, eran los más porque eran 0 clic. ¿Qué quiere decir el 0 clic? Que tú no tienes que hacer absolutamente nada y estás infectado. O sea, únicamente por tener el dispositivo te infectan. Y si tienen tu número de teléfono te infectan. Esto no a nivel empresarial, sino a nivel usuario. Ajá. Son los más caros. Se han utilizado El para... Pegasus era 0 clic también. Sí, ciberespionaje, ciberterrorismo, también para espiar a presidentes, ¿Y cómo puede políticos. funcionar esto? O sea, entiendo que es súper complicado, ¿eh? Pero, Pues, rollo, ¿necesitas tener algo cerca o te lo pueden hacer de forma remota? El Pegasus era de forma remota por un SMS o un WhatsApp. Utilizaban una vulnerabilidad que tenía WhatsApp que te permitía acceder directamente al máximo usuario de Apple. Solo tú por recibir un WhatsApp ya estabas infectado. Sí, Sin porque tener que utilizaban- clicar un link ni nada, ¿eh? Heavy. No sé qué utilizaban, no sé qué cabeceras utilizaban en el mensaje que aprovechaban una vulnerabilidad. No llegué a ver ningún informe forense del Pegasus. Me hubiera gustado verlo, para así informarme un poquito más de qué hacía exactamente. Pero sí que sé que, bueno, han habido muchos a lo largo de la historia de vulnerabilidades en Apple. No, más el jailbreak, al final es una vulnerabilidad. La gente sí que piensa que es pero es una vulnerabilidad en sí, en el kernel. O sea, en el propio chip del procesador hay algo que está mal hecho y por eso ya físicamente del iPhone 4 al iPhone 8 es hackeable todos los iPhones. Aunque le metas la actualización que sea. Porque hay un chip que está mal hecho y puedes acceder mediante una vulnerabilidad. En este caso, aprovechaban otro tipo de vulnerabilidades. Pero es que Apple, el iPhone, Apple, está dentro, es muy difícil vulnerarlo porque es todo máquina virtual dentro de una máquina virtual dentro de una máquina virtual. Entonces el WhatsApp
te permitía, como tú tenías los máximos permisos en WhatsApp, normalmente tienes que dárselos para cámara, vídeos y tal, te permitía acceder directamente al máximo usuario, que es algo, era como hacerle un jailbreak automático al móvil. Claro. Mediante WhatsApp. A mí lo que me flipa es eso, que sea simplemente por recibir el mensaje. Y como actualización, para que la gente, si lo quiere buscar, y es súper guay, ver la noticia, cómo ha acabado, Meta ha ganado el juicio de una multa de más de 1.000 millones a NS Group, que fue el desarrollador del Pegasus. Por lo que ahí están confirmando que sí que había un 0 clic directamente en WhatsApp. Porque claro, que tú lo analices, pues puedes decir, no, es que han sido otras cosas. Ya hemos visto que si ha habido un juicio donde sí. se puede corroborar. Claro, y es que además WhatsApp, que lo usa aquí en el 99% de la población en Europa europea, sí. ¿no? Que pasa que en Estados Unidos lo utiliza mucha gente. Ahí usa más el Messenger. iMessage, pero bueno, también WhatsApp tiene millones y millones de usuarios, tío. Sí. No, a mí esto de los 0 day y los 0 click. Sí, o sea, el 0 day aún, porque dices en plan, bueno, es una vulnerabilidad que no se ha publicado, entiendo, ¿no? Sí. Todavía, que por lo tanto 0 day, la puedes aprovechar. es que realmente un 0 click es un 0 day, pero es más potente porque no tienes que hacer nada. El 0 day en verdad tampoco tienes que hacer nada, pero el 0 day abusa pero de quizá una el usuario vulnerabilidad. Tiene que hacer algo, ¿no? Claro, pero no es a la persona. El 0 day suele ser también más a un sistema. Imaginaros, para que lo entendáis, un 0 day en PHP. Vale, pues tienes una forma de vulnerar el PHP para acceder a la máquina. O un 0 day en Apache. Pues tienes una vulnerabilidad de Apache para poder acceder a través del servidor web. Pero no es a un móvil. ¿Sabes? No es a... Y bueno, en Android también hay un montón de 0 clics y 0 days, también hay de todo. Y claro, a mí lo que me da relativo miedo, o respeto al menos, es que piensas, vale, estos son los malwares, digamos, que están en el mercado, o que han estado en el mercado, que gobiernos y empresas o quien esté interesado, ¿no? Puede llegar a comprar. Claro, es posible que haya malwares que no estén a la venta, que utilizan los grupos cibercriminales, pero que no están publicados, por supuesto, y que son a saber, ¿no? Los ransomware normalmente no se publican. ¿Acaso que no haya un ransomware? Bueno, los putos brasileños son unos cabrones. Esos prostituyen el malware. Esos sacan un malware y lo venden al segundo. Pero es que lo venden al propio país. El propio país de Brasil compra el malware que al final les ha acabado infectado. Es una movida. O sea, no el gobierno, pero muchas empresas de Brasil les infectan un malware y el propio gobierno de Brasil compra el malware. Es surrealista. Los de los brasileños no tiene sentido. Pero quitando esa parte, la mayoría de grupos así rusos, norcoreanos, israelíes no venden el malware. O si lo venden es a gente que es muy poderosa o gobiernos. Igualmente, los ransomware no son tan caros como parece. De hecho, hay afiliados. Aunque no parezca, hay afiliados en ransomware de... Código de descuento. Código de descuento. Hackabis 25, ¿no? 25. Para el Pegasus. Tú lo que haces eres un insider, imagínate, eres un directivo de banco, entonces ellos lo que te dicen es, si ejecutas esto en tu ordenador, te damos 5 milloncitos de euros. Solo tienes que darle un clic y te van a llegar hasta wallet. Y ya está. Y esa persona pues le da. Insiders, hay muchísimas... O sea, al final es lo hay que muchos casos de insiders. Es el caso, es lo más sencillo, ¿no? Lo más al final, sencillo. corromper a una persona. Joder, es que corromper a una persona se va de todas las vulnerabilidades directas que yo digo a nivel de software, ¿no? Y de hardware. La persona es manipulable. Sí. El sistema no puedes manipularlo mentalmente. Entonces es muy loco. Y cada vez hay más. Y sí que es verdad que a nivel de rats, que se llaman, los rats son malwares. Como rata en inglés. Sí. Los rats son malwares muy a nivel de usuario, que lo que te permiten es controlar la pantalla con un HVNC, el protocolo VNC, pues controlar la pantalla del atacante, infostealers, para robar datos, o sea, contraseñas y todo eso, te lo ejecutas y te grapea todas las contraseñas del navegador, del sistema que tengas guardadas. Rats para controlar la pantalla, infostealers y bueno, lo que se llaman loaders, que los loaders es como un malware con persistencia para cargar el rat y el infostealer. Va por fases. Es como, por ejemplo, para que lo entiendan, me voy a poner un poquito técnico porque me voy a sentar. Sí, lo que necesites. El RAT se ejecuta a nivel de memoria, no se ejecuta en disco, por lo que se ejecuta en la memoria RAM y normalmente no llega al antivirus por lo que se ejecuta en memoria RAM, pero es muy volátil. Entonces, ¿cómo creas esa persistencia? Con el loader. El loader lo ejecutas, normalmente metes una regla al firewall para que ese loader nunca lo detecte y lo camufles con obviamente un nombre que no sea muy conocido,
pones windows.exe, ya está, que he visto muchos casos así, o update.exe, y lo guardas en una carpeta temporal o en un registro de persistencia, y a partir de aquí ya cargas el infostealer y el loader. O sea, el loader, digamos que se descarga todo lo necesario. El loader es como, imagínate, tener una conexión permanentemente con la máquina, atacante máquina, y a partir de ahí, con el loader puedes cargar en memoria RAM los otros malwares, que no saltan directamente del antivirus. Por eso hace falta, o sea, no hace falta ni que sean fuzz, no hace falta ni que fuzz es que sean indetectables, no hace falta ni que los encriptes. Esos los puedes lanzar, que como se ejecutan en memoria, fuera. ¿Acaso que no tengas un EDR o algo un poquito ya más sofisticado? A nivel empresarial, yo me estoy refiriendo a nivel de usuario, siempre caen. Y ahí es donde se crean las botnets. Las botnets se crean porque hay una persona que ha distribuido el loader y ahí tiene todo distribuido por países, usuarios, equipos, sistemas operativos, y le da un clic y ejecuta todos, por ejemplo, los RATs. Y tiene todas las pantallas HVNC, pantalla por pantalla, aunque eso sería mucho lío, por lo que se suele hacer el Stealer. Y a partir de aquí vas mirando. Claro, porque el RAT es muy ataque personalizado, como yo digo. ¿Quieres infectar a una persona? Un RAT, porque le estás controlando directamente la pantalla y él no lo ve, ¿eh? O sea, él a lo mejor está controlando la pantalla, pero tú yo me tienes imagino una sesión secundaria. Como el antiguo troyano, ¿no? Digamos, el que se te metía en la... Sí. Y podías ver un poco pues la pantalla. A ver, un RAD es un troyano. Sí. Al final es un caballo de Troya. Es más la metodología de infección lo del troyano. Hostia, a mí todo esto al final me acaba dando mucho miedo porque la sensación que me da es que por muy bien que lo hagas, ¿no? Lo típico de nunca des clics a links que recibas por correos extraños. No hagas caso a llamadas de números que no conoces. Cuidado con los mails que recibes, que aunque parezca que son de tu jefe, quizá no siempre lo son. Por mucho que hagamos todo esto correctamente, las típicas directrices de seguridad, me da como que si te quieren infectar, te acaban infectando. ¿No? O sea, ¿a qué nivel de exposición estamos expuestos, valga la redundancia? Pues es interesante lo que comentas, porque yo cada vez me doy cuenta que todo el mundo es vulnerable. Todo el mundo es vulnerable y yo voy a contar una experiencia personal, si quieres. Hace poco a mí me estafaron con Naturgy. Ajá. Me la comí enterita. Me vinieron de Endesa. Yo estoy con Naturgy en electricidad. Me vinieron de Endesa y me dijeron... Claro, yo soy un poquito ignorante y no tengo ni idea de que Endesa y Naturgy son dos compañías diferentes. Ahora ya lo sé. Yo creía que era... Una de gas, otra de luz. No, a ver, sí que sabía que eran lo mismo, pero claro, a mí que me dijeron... Me dijeron que Naturgy había comprado Endesa Eléctricas en Madrid. Entonces la había absorbido. Y yo no lo quise verificar porque estaba trabajando y tal. Me dijeron, te vamos a hacer una reducción de cuota, tal, no sé qué. Y yo dije, vale, ¿qué tengo que hacer? Y me dice, no pasa nada. Escuchar la llamada y decir que sí. Me empiezan a decir nombre, DNI, domicilio, tarjeta de crédito, todo. El IBAN. Me dijeron todos mis datos y yo dije, vale. Es Naturgy. Entiendo que son ellos, Coño, claro. tienen todos mis datos, ¿cómo no van a ser ellos? Si me han dicho mi DNI de pe a pa y me han dicho mi número de IBAN, los últimos 4 dígitos y todo, yo digo, tío, estos que tienen que ser ellos 100%. Y eso, yo estaba trabajando, tenía que hacer una cosa para un cliente y estaba de fondo con el altavoz y yo así, sí, ¿aceptas? Sí. Y me dicen, bueno, se te va a aplicar el descuento de cuota. Perfecto. Miro el correo, porque justamente estaba trabajando el correo. Me dice, bienvenido a Endesa. Espero que te guste, tal, no sé qué, lo típico. Bienvenido nuevo cliente. Y dijo, bueno, tal. A la hora y media me llama otro número. Y yo digo, qué raro, ¿quién será? Y de repente veo que me llaman y me dicen, hola, somos de Naturgy. ¿Por qué te has dado de baja en nuestra compañía? Y yo digo, no me he dado de baja de la compañía. Simplemente me he puesto con la cuota reducida de Endesa que la habéis comprado. Y me dice, Naturgy no ha comprado nada. Y dice, ¿cómo ha sido? Y yo digo, mira, le expliqué tal. Y dice, mira, señor, te han estafado. O sea, es lo que hay, no pasa nada. Tienes la suerte de que acaba de pasar. Nosotros nos hemos dado cuenta rápido. O sea, me han estafado, no me estafaron. De hecho, me aplicaron una cuenta... Es que te iba a preguntar, ¿estafado tampoco? No, ¿Te han cambiado de...? Me han cambiado fraudulentamente. Sí. El problema es que no lo he elegido yo. Y además la cuota era más barata que la mía. Pero yo dije, que no me cambio. ¿Qué deben ganar ellos por hacer eso con la gente? Yo me he enterado y al final son equipos de marketing fraudulentos que compran datos de la competencia que no lo gestionan ni poco. Lo gestionará alguien de Endesa, pero no lo gestiona la gente que está allí. Entonces lo compran y lo intentan revender. Simplemente o sea, es al final de alguien de Endesa que quiere meter gente en Endesa, sin más. Justo. No sé quién aceptará eso,
pero es así. Y al final yo dije, tío, que no, me fui a la ley de los 15 días o 14 días, por suerte, y me volvería a cambiar a Naturgy. Y a los hijos de puta no me paran de llamar, tío. He tenido que bloquear el número de los de Endesa. No, yo la verdad pesados. es que yo recibo al día... Y suerte que no firmé ninguna permanencia ni nada. No, claro. Entonces, si yo, que soy una persona que nunca ha tenido ningún problema, que a mí me han intentado atacar por todos los lados, al final nos dedicamos a la divulgación de ciberseguridad, hay gente que le gusta, hay gente que no, y tienes a gente que tiene mucho conocimiento que te intenta pillar, y te intenta atacar y te intenta sacar tus datos para doxearte o para X cosa. Y a mí nunca me ha pasado nada, nunca me han hackeado nada y he ido siempre con mucho cuidado. Pero claro, cuando pasan estas cosas, entonces todo el mundo somos vulnerables, para A o para B, pero todo el mundo tenemos algún día que no te fijas en algo, le das y te comes el phishing y vamos. No, y aunque tú no hagas nada, ya te digo, a mí me llaman un montón de números random durante la semana, lo mismo, Naturgy, Endesas. Cuando tienes un número tan antiguo, porque tú y yo tenemos un número antiguo, pasan esas cosas. O sea, pero 4 al día, tranquilamente. Yo ya tengo que... que cambiarnos. Si no veo en la persona que... Si no está en mi agenda, no contesto. Yo igual. Yo tengo el no molestar en Apple. De hecho, una cosa graciosa que hice, no sé si te lo conté, fue que una vez me llamaron y me dijeron, hola, eres Martí, tal, nombre y apellidos. Y yo les dije, no, se equivocan. Yo me llamo Antonio. Ya, esa es buena. Para que no te vuelvan a llamar. No, la cosa es que de golpe, al cabo de unos meses, me volvieron a llamar otros números y me decían, hola, yo estoy Antonio. Y yo pensaba, vale, o sea, ya se están pasando esa base de datos. Ya están pasando la información. La han actualizado y cómo está pasando. Y pensé, hostia, si a cada llamada dices un número distinto, luego traqueas los números y ves quién tiene qué, ¿sabes? Qué locura, ¿eh? Eso podría ser gracioso. De hecho, todo esto viene de filtraciones de empresas, ¿no? De que todo. ¿no? Hacer un ransomware o un hackeo a lo que sea Endesa, tal, y roban la base de datos y se la guardan y la van vendiendo, entiendo que en la Deep Web o en el mercado negro. Justo. ¿¿Realmente se puede sacar información de una persona conociendo, yo que sé, solamente un correo? ¿Quieres que lo probemos? ¿Podemos? Claro, vamos a hacerlo. Vamos a hacer una prueba de concepto. Vamos a probarlo en vivo. Proof of concept. Un proof of concept. Claro que se puede sacar. Se puede sacar mucha información y cuanto más antiguo sea este correo, del número de teléfono también. ¿Vale? Tenemos muchas para todo el tema de sacar información que esté expuesta en internet, porque es pública ya. Una vez que un criminal la expone, ya es pública. Entonces, totalmente. Ya se saben muchas cosas. Entonces, vale, podemos hacer una prueba de concepto. Yo en principio tengo aquí mi ordenador, que yo creo que es interesante y bueno, este campo dentro de la ciberseguridad es el OSINT, para que la gente, si le interesa, saber un poco. Entonces, tú me has dado aquí como vemos, tenemos un correo electrónico, ¿vale? Que lo voy a poner, bueno, en principio vamos a ponerlo por aquí. Bueno, aquí tenemos unas fotos muy sexys del señor Martín. Para dar contexto, yo no te he pasado nada de esto, solo te he pasado el mail. Claro, todo esto hay que filtrarlo porque tenemos... Tú me has pasado tu email. ¿Que el email lo podemos decir? Sí. ¿Vale? El email es martincristobal@tdr@gmail.com. A través de aquí hemos sacado toda esta información. ¿Vale? Espero que aquí el señor editor tape todo esto porque hay mucha información. Es un chat que yo tengo. Y bueno, pues aquí tenemos el nombre y el apellido, deja Sola Martínez, ya está, el número de teléfono, la dirección de tu casa con el código postal. Y tenemos estas fotos, que digo, me imagino que serán de alguna cuenta de algunos perfiles. Una que es de Gmail, creo. Sí, míralo si quieres por aquí. Esta es la que tenía en LinkedIn hace 3 o 4 años. Al final esto es una recopilación de información pública. No es únicamente esto, ¿no? Entonces aquí están pues todos bueno, GitHub y todo esto. Y que también depende de cuándo se filtró esa información. Quizá esa foto del LinkedIn, por ejemplo, pues quizá ocurrió hace 4 o 5 años. Yo la cambié hace 2. Pero se queda. Pero todo se queda esto ahí. Se queda. Esto ya no es filtración, esto es que se queda. Porque en internet se quedan muchas cosas que nosotros no tenemos el control. Y pensamos que ya no están, pero sí que la están. Y esto, mucha gente de verdad cada vez le gusta mucho más estas técnicas y puedes sacar mucha información. Y es la fase de reconocimiento que utilizan muchas veces los cibercriminales para atacar a X gente o a X empresa. Porque además para hacer esto ha sido al momento, o sea, hay una herramienta automatizada para hacer esto. No es que haya habido alguien investigando. A ver, en este caso sí que es una herramienta, pero es una herramienta que no todo el mundo tiene acceso. Es una herramienta que muy poca gente la tiene acceso. Yo en este caso le he pedido a un compañero que me lo saque, porque sé que él tiene el acceso a esa herramienta. Cuesta muchísimo dinero. Estamos hablando de más de 10.000 euros. Y la tienen solo gente que trabaja en cuerpos de inteligencia y gente que tiene mucho dinero, ¿vale? Pero sí, es legal, totalmente legal y recopila, pero tira de muchos sitios. Claro. Y también mira
foros de dark web. Es como un scraper gigantesco, ¿no? Que sabe exactamente dónde ir a buscar la info. Me gustaría ver la de la NSA. Eso tiene que ser una puta barbaridad. Eso tiene que ser esto, pero por 20. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es, me voy a iniciar un Ubuntu, ¿vale? Porque yo tengo aquí una cosita, ¿vale? Que es un archivito que me han pasado. Como estáis viendo aquí hay unos CSVs, unos .sql y unos txt, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es magia. Vamos a poner un momento, vamos a abrir todos los archivos y vamos a filtrar, en este caso por el correo, que era Martín... Cristóbal TDR. Cristóbal tdr@gmail.com. Entonces, si ahora filtro por esto, aquí tenemos tanto... Esto ya son filtraciones, ahora sí que sí. En 2016, wozaround.com, por ejemplo, Juiz Godai también, sale aquí, alguna página web que tengas registrada. Sí, lo de Who's Around me hace mucha gracia. Who's Around. Porque fue un dominio que compré yo. Tu número de teléfono, tu nombre. Aún iba a la uni cuando lo compré. Y es un dominio que lo dejé caducar y ahí se quedó. Y se ha quedado ahí la filtración. Ostras, pues es muy loco. Y aquí, por ejemplo, sí que sale tu nombre, o sea, tu correo y una contraseña. Pero me has dicho que la contraseña, por suerte... No me suena nada. También o te es digo, súper antigua... También te digo, es que es súper antigua. Tiene una contraseña que yo pongo random y claro. luego... Sí, como esto va a filtraciones muy antiguas, lo bueno es que tú eres una persona que tiene 2 dedos de frente y la ha cambiado. Pero hay mucha gente que no. Que sigue teniendo desde el 2010 la misma contraseña. Y dirás, nah, esto es imposible. No. De verdad que hay muchísima gente que mantiene la misma contraseña años y años y años y le cambia 2 numeritos y ya está. Y esto, aparte, yo me podría coger esta contraseña, hacerme un diccionario de fuerza bruta y ya está. Y empezar a probar, porque a lo mejor la has cambiado, pero le has metido 2 números o has hecho una variación, ¿no? Pues se podría hacer. Y bueno, pues esto más o menos lo que se podría sacar. O sea, no está mal. Dirección, número de teléfono, como no está mal, pues solo con trabajas, el correo. O sea, solo con el correo electrónico. Solo con el mail. Ya tienes la investigación previa de una persona. Y aquí se podría tirar muchísimo más del hilo, pero bueno. Ya se nos sería... Porque el tema es de OSINT, luego estaba, también te he escuchado comentar a ti el tema del... Claro, porque estas 3 fotos son, por ejemplo, de mi cara, no son, digamos, selfies, podríamos decir. Pero, por ejemplo, hay una donde se ve pues un sitio de fondo con unas columnas, tal, que es como, si no recuerdo mal, en esa foto estaba en la Universidad de Londres, creo, en una de ellas. Y, claro, a ti te he escuchado hablar mucho, por ejemplo, de este pavo que ve fotos de GeoGuessr o cosas así. Ah, sí. Y que de golpe el tío saca... A ver, eso es una locura. En plan, está a 5 kilómetros. Claro, si juntas esto, que te saca una foto con un background, un fondo de un campo, de un lo que sea, pueden identificar, pues yo qué sé, la localización, dónde estabas en esa foto, ¿no? Directamente. Vale. Total. Y es una locura cómo la gente cada vez sabe más sobre esto, porque no necesitas un conocimiento técnico de ciberseguridad ni de informática para poder dedicarte a los SINT. Entonces hay mucha gente de criminología o cosas así que le llama mucho la atención esta rama. De hecho, es yo de verdad, una de las más demandadas a día de hoy en muchos trabajos para esa fase de reconocimiento, y también una de las que más va a despegar, yo creo que en los próximos años, porque el nivel de accesibilidad es muy fácil. Entre comillas. Una vez ya que sabes lo básico, tienes que empezar... Es el típico cotilla de internet de toda la vida, pero experto. Sí, sí. Bueno, pues está al nivel del pavo este que... Claro, el pavo este te saca hasta el vuelo. Es el Kazajistán, vuelo donde estás, ¿no? Yo qué sé, pues un tío... Es que es una locura. El pavo este era muy, muy loco. El Rainbow, creo que se llamaba. Estaba pensando en el nombre. Sí, sí, yo vi un vídeo incluso que sacaban una foto como del asiento del avión y sacaba. Y te decía el avión vuelo, cuál era, si estabas por en la el latitud, 24A. por el sol, por... Sí, este tío es experto. Y de hecho, como te comentaba, que creo que no lo he dicho al final, le ha contratado el FBI. O la CIA o la NSA. Tiene sentido, ¿eh? Este tío es muy bueno, pues coño, para investigaciones, tío, de asesinatos, joder. Tiene que ser un crack este. Claro, si sumas todo esto de los SINT con, yo qué sé, las llamadas estas que te hacen números random de estafas y todo esto, junto con ahora todo el tema de la IAD, que si clonar la voz, que si generar, ahora han sacado el nuevo VO3, creo que es, del tema de vídeo, para poder hacer vídeo hiperrealista. Es una locura. Claro, no estamos en una etapa donde realmente nadie está a salvo y lo típico que dicen, ¿no? Que esto me hace mucha gracia que cuando a gente mayor se les hacen explicaciones sobre temas de informática, cómo mantenerse seguro y tal, y les digo lo típico de cuando coges el teléfono nunca digas sí, o sí, que es muy típico aquí en España, ¿no? Contestar así como sí, porque te copian el sí o te graban el sí. Para lo que te he dicho antes de cambiarte de compañía. Claro, y tienes el sí. Claro, ahora no hace falta ni que digas que sí, porque a la que tengan pocos segundos de tu voz,
Ya. Cogen cualquier IA, la de Imagínate, tú y yo estamos Eleven, jodidos, Eleven Labs, ¿no? Creo. Sí, Level Labs. Para copiar la voz y con eso te hacen llamadas y lo que quieras. Imagínate yo que tengo más de 10.000 horas de contenido. Sí, sí, o sea, los que somos públicos ya, Estamos solo por over, este podcast podrían copiarnos Sí, la total, voz y total. hacer un podcast paralelo Total. y lo que sea. Pero claro, ¿realmente has notado un aumento en Sí. la cantidad de ataques que se han hecho con la IA? Masivamente. Pero ha sido una locura. Y yo creo que desde hace ya tiempo que se estaba utilizando en la cara, pero es que cada vez se perfecciona más. Y la estafa del CEO, que es la típica vulnerabilidad que abusa mucho de la gente, la de te llamo con el nombre de la voz del CEO primero. Claro, que es el phishing Ahora, clásico, ¿no? ahora Recibir un ya correo. está escalando a que te llamo con la puta cara del CEO, tío. O sea, es que soy el CEO directamente y si tú estás un poquito adormiscado y te meten un blur, que muchas veces no sé si te lo has visto, pero en las reuniones la gente se pone un blur de fondo Sí. para que no Sí, se le sí. vean las cosas de casa. El blur te distorsiona un poco la imagen y encima las cámaras de los portátiles del ThinkBook, que es el que tienes Sí. predefinido por defecto en cualquier trabajo, se ven como el culo, te van a meter lo de la estafa del CEO. De hecho, esto no vinculado tanto a estafa así como podemos decir monetaria, pero sí como estafa a nivel laboral, porque esto ha pasado en entrevistas técnicas. Sí, es ¿no? verdad. De que la es gente verdad, se es verdad. se crea un perfil falso de LinkedIn, un currículum falso. Cada vez más me llegan solicitudes de gente que yo digo, esto es un bot, tío. Sí, y he llegado a ver vídeos de una entrevista o gente haciendo entrevistas con rollo el perfil fake en la cara, y ahora empieza a haber empresas o entrevistadores que como filtro te dicen, tápate los ojos con la mano. ¿En serio? Sí, porque claro, si te tapas la cara, la IA, digamos, como que se desmorona un poco el montaje, ¿no? Típico filtro de TikTok, Sí, que te salen los ojos por encima de la mano así. Sí. Pues cada vez están pidiendo eso, pero o sea, tienes que llegar a un nivel de vigilancia, de preocupación con lo que estoy viendo es real. Full paranoias. Es paranoia totalmente, Sí. porque claro, incluso si hablas de prueba técnica, claro, tú vas programando y ¿cómo sabes que lo que está programando no es la IA? Porque además había una empresa que sacaron un bot que era especialista en esto de interviews, de entrevistas. Tú lo tenías encendido y escuchaba el micro y el entrevistador te va diciendo la prueba técnica. Imagina que tienes un array de números desordenado, tal, va escuchando esto la IA y Ah, sí, luego, eso sí que lo vi. y Eso luego sí te que lo he hacía el visto. código. Entonces, claro, ahora, o sea, si bien te puede ayudar mucho la IA en temas de productividad y todo esto, también tiene una parte oscura de, a partir de ahora tenemos que ir con mucho cuidado. Es lo que has dicho tú, es que también la tecnología es como la utilices. Pero siempre ha sido así, ¿no? Yo creo que Sí. hay mucha tecnología que se desarrolla, no se securiza ni se o sea, se aplica la ley ante esta tecnología, o regula, que no me salía la palabra, es como no se protege, se hackea, y cuando se hackea y se protege, no se ha regulado aún, por lo que la gente la prostituye. Entonces, hasta que no se regulen estas cosas va a ser una locura. Ahora ya, por ejemplo, el tema de clonar voz, el Level Labs ha metido una verificación, por lo menos, que se puede bypassear. Pero no voy a decir cómo. Yo lo he hecho, no voy a decir cómo. Pero claro, tío, los dobladores, ¿qué? No sé, es que se van a quedar sin los cantantes. Sí. Va a ser una locura. Y bueno, ya el tema de phishing, como hablábamos con la cámara y con caras. Claro, porque antes era el típico correo a nombre del. Es que hasta del CEO, rescates, pero es que- hasta rescates se van a hacer, hasta falsos rescates, falsas. ¿Cómo se dice? Secuestros, que no me salía. Sí. Joder, tío. Es que tú imagínate que estás en el cine, no tienes cobertura, pero en el cine no hablas con tu. O sea, no tienes. Normalmente yo pongo por lo menos el modo avión en el cine. No sé si la gente lo hará. Y claro, llaman a mi madre y dicen que estoy secuestrado. Mi madre me llama. Y claro, Sí, llaman con mi voz. Claro, claro. Mi madre me llama. No contesto. Hostia. Dice, me tienes que dar 2.000 euros ahora mismo en este sitio. Pues podría pasar, ¿eh? Sí. Espero que no. O sea, es que, Pero podría pasar. es que lo que a mí me choca es que eso es el presente. O sea, no es Claro, que digas, claro, no, es no. el futuro. No No es el futuro, eso se puede hacer ya. Nada evita que ahora lo puedan A día hacer. de hoy, 2025, Sí. se puede hacer ya. Y a nivel usuario, entonces, habiendo hablado todo lo que hemos hablado, que si el tema de exploits, malware, el tema de la IA que te clona la voz, todo, como usuarios, ¿cómo podemos protegernos? ¿Cómo podemos prepararnos ahora mismo para intentar evitar o minimizar nuestra exposición? Pues dentro de lo que cabe, de todo lo que hemos hablado, lo que podemos hacer para protegernos, pues es tener una contraseña buena, segura, cambiarla
O sea, cada 3 meses yo, por ejemplo, las cambio. Hmm. No sé tú. Yo, por ejemplo, las que son importantes las suelo cambiar, pero únicamente por las filtraciones que hay en estas compañías. No porque piense que es una contraseña fácil hackeable. Aún teniendo el doble factor, ¿eh? Aún teniendo el doble factor lo suelo hacer. Pero claro, estamos hablando que yo cambio 4 contraseñas. El banco, las redes sociales, alguna cuenta importante que tenga de algo de estudio y algo que pueda dar información mía personal muy grande. La página de Pornhub. Nada, es broma. El premium. El premium, nada. El premium de Tinder también. El premium de Tinder. No, pero entonces, pues estas cosas, ¿no? Yo creo que es lo esencial. No cambies todas las cuentas, tío. O sea, si tienes una contraseña de Call of Duty, no la cambies, tío. Si te la hackean y ves que no tiene ninguna... O sea, una cosa es que te hackeen el Steam, que a lo mejor sí que tienes directamente la tarjeta conectada, pero mientras veas que una cuenta no tiene ninguna cosa que te puede hacer daño, pon una contraseña segura y ya está. Y si ves que has recibido una filtración, cámbiala, pero no seas tan paranoico. Yo, por ejemplo, cada 3-4 meses lo cambio. ¿Y realmente el doble factor protege El más? doble factor, como digo, ayuda, es lo que más protege. Si no la cambiaras, si tienes el doble factor, en teoría también estarías protegido. Que, por lo que yo he escuchado, el de SMS no es el más seguro, ¿no? No, porque pueden coger la SIM y te pueden... Y el protocolo de SMS... O sea, lo mejor es estos que son como doble factor, una Google aplicación, Authenticator, ¿no? Microsoft Authenticator, todo lo que sean tokens temporales de 30 Que segundos. estos que van cambiando, que tienes como 6 números. Justo. Ajá. Son los más seguros. Entonces, para todas las cuentas, eso. Para phishing, leer. Leer y ser un pelín paranoico de... Yo entiendo que cuando una persona está cansada le da lo que sea, pero intenta mirar, intenta leer lo que es, intenta ver de dónde viene. Yo siempre que veo una cabecera de correo miro si es un correo legítimo, si no... el otro día me llegó el hilo del BVA de mi banco por SMS, tu cuenta ha sido suspendida. Mi cuenta no ha sido suspendida. O sea, yo lo sé, controlo mi banco, sé las cosas que hago. Que esa es otra, o sea, te llegó en la conversación En el del hilo, BBVA. me llega en el hilo. Y abro un poquito el link y veo que es el phishing. Que esto es por culpa de los... O sea, los atacantes pueden hacerse pasar Sí, por un número legítimo. Sí, ¿no? porque el protocolo está mal hecho. De desarrollo. O sea, tampoco puedes confiar en que te caiga el chat o el mensaje en la misma conversación. Borra el chat, a lo mejor. De algo Eso legítimo, es lo mejor, ¿no? pero te va a llegar a la misma conversación. Ah. Entonces yo es que ya... Yo lo miré y me reí. Pero porque es que ni lo leí, ya sabía que era phishing. Porque mi cuenta ha sido suspendida, no ha sido suspendida. ¿Qué haces? No entras al SMS, entras a la cuenta. Entré a mi cuenta, veía que todo estuvo bien y ya está. Y dije, vale, esto es un phishing. Después si analizas un poco el link... De hecho, yo con unos amigos lo pasé por el Discord, lo analizamos y vimos de dónde venía el ataque, los nodos que utilizan, está chulo. A la hora de investigación mola ver de dónde vienen esos ataques y todo eso y la infraestructura. Y de hecho está hecho para que no puedas abrirlo si no es desde el móvil. Ah, vale. O sea, no te lo puedes copiar al... Y no puedes cambiar el user agent, que el user agent es como un identificador de dónde estás abriendo ciertas cosas. Entonces, da igual. Tienen unas cosas que tendrías que utilizar un emulador de móvil para poder simularlo. Solo puedes abrirlo desde el móvil el phishing. Qué curioso. ¿Para qué? ¿Por qué será? Para que no les pilles. Claro. Entonces es cada vez más sofisticado. Y esto que se dice para mantenerte el anonimato en internet y todo esto, que están muy de moda el uso de VPNs, ¿no? Pero hay como mucha fama a favor y en contra a la vez, ¿no? Gente que simplemente las usa para cambiarse la IP, para ver Netflix de otros países y cosas de estas. Que de hecho ya no se puede hacer, ¿eh? No, porque ahora lo detectan. Ahora lo detectan. ¿Por qué? Te lo comenté. Porque las VPNs ya no son VPNs. O sea, las VPNs no son seguras ya ni no dan anonimato. No, seguras son. Pero estás cambiando tu ISP, Vodafone, Telefónica o Orange, aquí en España, por NordVPN. Ok, vale, pues cambias de que te envíen los datos estos a que te envíen los datos otros. Entonces, estamos en la misma, ¿no? Los nodos de VPN de NordVPN están ya identificados. Son conocidos. Tú le haces un whois a un nodo y te sale nodo de NordVPN. Claro. Y entonces los Netflix o lo que sea ya detecta que te viene de esa IP y dice... Ya no puedes hacer ni lo de cambiarte de país. Entonces ya no es ni un VPN. ¿Y por qué no lo cambian? Porque ganan mucho dinero. Entonces ya les sirve. O sea, tú no recomendarías el uso de VPNs para ningún caso Yo de uso. Recomendaría al usuario medio, me refiero. Sí, pero ciertas VPNs. Por ejemplo, Mullvad. Mullvad es súper anónima, la puedes pagar en cripto y es recargable. No tiene ni suscripción ni nada, recargable. Por días de uso.
Y cuesta 7 euros cada 3 meses. Súper barata. Y con una billetera anónima, la cargas en Bitcoin y ya está. No sé. No recopila datos tuyos, no hace nada y es bastante opaca. Ahora, si haces cosas ilegales, obviamente esto notifica. Pero si es todo legal, nunca pasa nada. Claro. Ahí, pues sí que estás utilizando un protocolo seguro y confiando en una empresa que ellos dicen que no lo utilizan, pero ellos lo dicen. E igualmente también los de Mullvad están identificados como nodos, algunos, por lo que no es tan anónima. Vale. VPNs anónimas, lo único que serían son los proxies móviles y es muy complicado. Vale. Y entonces también has comentado también el de pagar con criptos, ¿no? Uh-huh. ¿Realmente el tema de utilizar criptomonedas para realizar pagos o para... No lo sé. En el mundo criminal es bastante común, se ve siempre, ¿no? De pagar Sí, con Bitcoin. ¿Realmente es tan anónimo cuando tú pagas con criptos? Depende de la cripto. Bitcoin no, Bitcoin es totalmente transparente. Cualquier persona puede ver la blockchain, identificar la red de transacción en transacción, de punto a punto, saber el monto, saber el destinatario, aunque no haya un nombre de usuario ni un nombre de persona, tú sabes dónde va moviéndose hasta que llega un exchange. Si esa persona algún día lo quiere cambiar a fiat, tú vas a poder trazar ese dinero. Claro, porque está identificado con la cuenta, entiendo. Sí, hay exchange que se llaman, que son como bancos de criptomonedas sin CAICE, es decir, sin verificación por DNI o por pasaporte. Son pocos y cada vez están regulándolos más. Y claro, se utilizan aún. Entonces, hay muchas veces que me dices, hostia, pero ya sabes dónde ha llegado, sabes qué exchange es. Puedes pedir una orden judicial o puedes pedir alguna cosilla. Igualmente, la gente sigue estafando en cripto y sigue estando impune porque la policía no sabe rastrear estas cosas. ¿A ti te ha tocado rastrear casos de estafas de cripto? Muchas veces. Pero llegas a un punto que dices, vale, ahí está. ¿Qué hago yo? Yo no soy la ley. Yeah. Yo no puedo irle al exchange MEX con la sede en Curazao y decirle, hey, a un cliente mío le han estafado 3.000 euros. ¿Darle el dinero? No. Esto lo tiene que hacer la policía. Y si la policía no lo hace... ¿Cuál es el caso más extremo a nivel de estafa cripto que te has encontrado? La más gorda... Fueron a un cliente que le limpiaron, perdonad por la palabra, pero fueron 300.000 euros. Uf. Es una casa. Sí. Típica estafa que te la comes y se siente... Y claro, es que después viene la parte que tú tienes que ser su psicólogo. Porque esta persona se siente tan mal por lo que ha hecho, se siente tan vulnerable y encima se han reído tanto de él que no sabe dónde meterse. Porque ha pedido préstamos o cosas así. Y fue una plataforma de cripto de inversión. De estas que luego tiran de la manta, ¿no? Sí, pero es que ni eso, es peor. Es típico contador falso que han hecho un PHP con un booleano que va subiendo y va bajando y te va diciendo que vas subiendo los BTCs de 1 en 1, no 1,0, no, de que has metido un BTC y de repente mañana tienes 3. Y dices, hostia, qué guapo. Wow. Y empezó esta señora a meterle y cuando ya tenía, creo que me dijo como 1.000 BTCs, dijo, retiro. Y no había nada que retirar. Y la página dice, ¿qué retiro? Aquí. Le das al botón de retirar y se queda lo vale. No, sí, pero te ponía la dirección, el retiraba, no llegaba. Ibas al soporte técnico que tienen. Decía, no, es que tienes que meter 100 euros más por el fee. Este te dice, lo mete. Otros 100 euros que te han estafado. Mía. Así, todo el rato. Recupérame. Se lo enviaban a un... O sea, cuando le llegaron a recuperar el dinero, los propios estafadores, se lo enviaron a una wallet con un smart contract falso que a ti te ponía que tenías el dinero pero era valor 0. Unas movidas para que tú pienses que te están recuperando el dinero. O sea, los propios estafadores se hacen tu amigo para que intentar recuperarte el dinero cuando es mentira siempre. O sea, ha sido la más gorda. Y de intentos, la que te he comentado antes, que era que a un cliente mío, a través de una entrevista, casi le roban 5 millones de criptos en Bitcoin. 5 millones, ¿eh? Él tenía 5 millones, tiene más, pero su cliente que tiene mucho dinero en cripto y le robaron tenía la wallet ahí con 5 millones. ¿Se puede saber cómo se intentó eso? ¿O? Se intentó a través de una cuenta de Twitter verificada que seguía... Antes de que estuvieran de pago. Todo empezó, cuento así rápido, todo empezó, mi cliente, le avisan por Twitter una cuenta, un trabajador de una empresa muy gorda estadounidense, de un banco estadounidense, que querían hacerle una entrevista porque querían implementar cripto y querían hacer una entrevista. El tío súper ilusionado, tal, no sé qué, empieza a hablar con ellos en Telegram, todo parece legit, todo parece legal, la cuenta de Twitter seguía a la cuenta oficial y viceversa, se seguían. Estaba registrada desde hace mucho tiempo, tal, no sé qué. Llega la videollamada, 3 personas blancas caucásicas con traje.
que no es por nada, pero que muchas veces los estafadores suelen ser indios, pakistaníes, en este caso, americanos. Entrevista de 45 minutos. 45 minutos, entrevista entera que dices, joder, ¿qué entrevista me dijo mi cliente? Me marqué una entrevista de locos. O sea, la típica que me salió el inglés fluido. Y encima era una estafa. Qué putada. Pues bueno, llega al final de la entrevista, le dicen, mira, para la portada que vamos a sacar de la noticia, estás en camisetas, si te puedes poner una camisa sería lo ideal, ¿vale? Pero él había visto el vídeo de Malone, que el vídeo de Malone es una persona que le robaron 250 millones en cripto el día anterior, que lo subió Lord Draw. Desde aquí un saludito. Y el tío pues ya empezaba a sospechar porque entre la entrevista le preguntaron cosas raras como... ¿Cuál es el nombre de tu primera mascota? No, pero le dijeron que aceptar... Era en Zoom, y en Zoom hay una opción que tú si haces un request te permite controlar la pantalla de la persona. Sí. Vale, pues él se pensaba que era cuando aceptó eso, era para que pudieran grabarla. Y no, era para hacer el request del control de pantalla. Total que dijo, bueno, venga, va. Se levantó y este tío, pues ahí se la marcó porque si no lo hubieran robado no le hubiera dado tiempo. Se levantó y se quitó de la cámara, pero se quedó mirando el ordenador. Sí, como que te quedas así en el ladito, así, ¿no? Y se salió del plano, me he ido, ¿no? Se salió del plano, hizo así, y en cuanto vio que se movía el esto, y llegaban al navegador y le ejecutaban un código, hizo RAM, y tiró el cable, bueno, apagó el ordenador y todo eso. Y los atacantes de repente le bloquearon todas las redes sociales y se fueron. Wow. Pero casi. Yo le hice un forense a ese ordenador, era un Mac, me costó la vida, pero conseguí sacar el malware y se conectaba a un montón de servidores y... Pero, o sea, llegaron a ejecutarle algo en el Era navegador. un curl, para que lo entendáis vosotros. Sí. Se intentaban descargar el malware en sí con una función que es como ejecutar un script en la terminal de Apple. Sí, Mac. sí, que es una Unix. ¿Cómo se llama la función de Mac? Es que claro, tú pones, cuando ejecutas en Linux es bash script.sh. En Mac hay una parecida. Que Bueno, no es... puedes tener bash también, ¿eh? Ya, pero era como una especial y tal, que Sí. yo lo estuve investigando. Y lo vi. Me pude llegar a descargar. Si la segunda fase de infección se hubiera ejecutado... O sea, el tiro del cable justo cuando eso justo se cuando estaba ejecutando. No, cuando se estaba descargando la segunda que ejecutaba. Sí. Porque era primero un curl y la ejecución Y de mientras esa. estaba bajando o sea, era eso, era un pipe en la terminal. Era Sí, curl sí, no sí. sé qué, no sé qué, y la función de tal y una reverse shell al atacante. Cuando le inyectó la reverse shell, no le inyectó la persistencia y a partir de ahí fuera. O sea, yo vi que la persistencia nunca se inyectó. Igualmente, formateas y ya está, y te olvidas de tonterías. Suerte que se haya visto ese vídeo, ese chico. Madre mía. Increíble. Increíble. Si no, se lo hubiera comido entero, ¿eh? Entero. Pero es una locura. Yo, la casualidad de que viera el vídeo el día anterior... Sí. Claro, ¿cómo sospechas de esto? Que si ves el verificado, eso primero, que ahora, bueno, como son de pago y tal... A todo esto, ¿cómo lo harían con el tema de la tal? Yo creo que habían comprometido la cuenta de un usuario. Claro. Es lo que más sentido me da. Sí. Que habían comprometido una cuenta de un usuario de una persona y ya está. Que trabajaba en la compañía. Para darle legitimidad. Sí, porque era una cuenta totalmente legit. Esa cuenta yo la estuve analizando, eso era legit 100%. O estaba compinchado, pero yo lo veo raro. Igualmente denunciamos a la policía. O sea, con todos los registros que yo hice yo, le informo. Y no sabemos qué ha pasado, ¿no? O sea, se ha quedado la denuncia hecha encima fue a la policía de Andorra. Ya veremos qué tal. Ya. Bueno. Segunda parte. Segunda parte. Joder, y además había otro caso que me has comentado también fuera de cámaras, que me ha parecido muy interesante, que es el tema como de un divorcio, ¿no? Que también... Son los casos más personales. O sea, has tenido varios. Sí, he tenido muchos. Vale. Ha sido más estilo casos que he tenido como forense digital. Se puede asimilar a lo máximo al peritaje, pero yo los informes que he hecho nunca son periciales, porque no soy perito. Pero, para que lo entiendas, o sea, vale, te viene un proceso de una pareja que se está divorciando. ¿Para qué van a un perito digital? Muy sencillo. Y muy tema de actualidad. O sea, tema de actualidad. El tema del abuso, sobre todo de hombre a mujer. Vale, o sea, ha habido una denuncia o algo así, ¿no? Justo, cuando hay un matrimonio y la mujer ha hecho una denuncia por malos tratos al hombre, en este caso a mí me llegó un caso así, y me contrató el hombre diciendo de que era mentira y que la chica decía que ella tenía conversaciones de WhatsApp donde demostraban que esa persona era bastante agresiva y que era predispuesta, ¿no? Tenía predisposición a hacer todo eso.
Bueno, yo dije, vale, entrégame las conversaciones de WhatsApp, las del hombre, no las de la mujer. Ella puso capturas de pantalla y yo pude en el informe alegar de que esas capturas estaban manipuladas y eran falsas. ¿Las capturas te las envió él? Sí, claro, Vale. que las habían enviado al juicio y yo pude cogerlas, analizar mediante su conversación de WhatsApp de que esas capturas estaban manipuladas. No, mira, bueno, pues tú ver el chat y ves que está cambiado. No. Esta chica lo había hecho muy bien. Había borrado partes suyas y tal. Había que chequear en un artefacto en este caso Android, que tiene que guardar el caché de la conversación real de WhatsApp. Y si no ha pasado cierto tiempo, la puedes recuperar. Claro, porque decir, WhatsApp tiene lo del cifrado de extremo a Sí, extremo, ¿no? ¿Eso pero cómo afecta a la hora de sacar conversaciones? es que hay cosas que se pueden hacer. Hay cosas, pero muy complicado. O sea, tuvimos mucha suerte. Mucha suerte. Porque si pasa cierto tiempo, esto se borra automáticamente. Y a lo mejor de copias de seguridad se podría sacar. Pero yo tiré de que, vamos, tuvieron esa conversación que ella estaba denunciándola como una semana antes de que me presentaran el caso. Entonces pude sacarlo y ahí se vio pues que en este caso y por ejemplo tuve otro caso que en este caso sí que había maltrato. O sea, he tenido de los dos, tanto que ha sido denuncia falsa como denuncia de verdad. Jolín. O sea que estoy súper contento porque en ese caso he podido apoyar a los dos casos, ¿sabes? A esta gente que sufre. Sí, a un inocente y a un culpable, Claro, ¿no? a esta gente las pobres mujeres que sufren estos tipos de abusos y sobre todo también exponer a las que hacen que quieran arruinar la vida de su exmarido, ¿no? También, que hay de todo. Jolín, sí, esto es una situación que no, o sea, gestionar divorcios. Sí, pero bueno, han habido divorcios, han habido también gente que ha fallecido y tenían a su hijo o a su pariente. Temas de herencia y tal. Sí, no, pero más herencia no. Tengo el móvil de mi hijo, murió en un accidente de tráfico. Claro. Me gustaría recuperar las fotografías. ¿Qué puedo hacer? Y yo intentar recuperarlas y poder recuperarlas finalmente. Entonces eso también te llena mucho como persona. Porque ves la cara del familiar de, joder, he podido recuperar todas las fotos que tenía mi hijo conmigo en su galería, o mirar el móvil y tal. Claro, hay que ir con cuidado porque como la persona está muerta... Claro, ¿es legal eso de que puedan acceder Sí, porque a...? la persona está muerta. Cuando tú mueres pierdes el derecho a privacidad. ¿Vale? Entiendo. Y más si es familiar. Si es cónyuge de primer grado, no hay problema. Sí. Pero bueno, que esto son cosas que a mí la verdad que me han gustado mucho y no lo he hecho tanto por nivel económico, sino para practicar, aprender y porque me llenan bastante. Y obviamente pues es un beneficio que das, ¿no? Y que también te hace falta. Pero lo dicho, no se gana mucho haciendo esto. Ya. Te renta muchísimo más trabajar en una empresa privada. Totalmente. Oye, José, pues ya estamos acabando, ¿vale? Nos quedan 2 partes. Vale. Una sería la sección de InfoJobs, que es una sección de preguntas rápidas, que tienes que contestar con lo primero que te venga a la cabeza, aunque sí que es verdad que algunas cositas ya las hemos ido hablando durante el podcast. Y al final, para acabar el podcast, pues es siempre que hacemos pues una anécdota divertida para que la gente te conozca un poquito más a nivel personal. Sí. ¿Vale? Por supuesto. Entonces, ¿estás listo para la sección de InfoJobs? I'm ready. La sección se llama, que yo sé que tu respuesta va a ser que sí, la de trabajar, ¿te la sabes? La de trabajar me la sé. Yo creo que sí. Los haters dirán que no, pero yo... Los haters dirán que no, que solo eres un youtuber, ¿no? Exactamente, que que solo soy un youtuber, que no he trabajado nunca, pero bueno, es lo que hay. En principio sí que yo me acuerdo cuando estaba en ese CPC trabajando 10, 12 horas, que por lo menos creo que ahí sí que estuve trabajando. Y la primera pregunta sería, ¿cuál era tu trabajo soñado cuando eras niño? Pues yo creo que era trabajar... Es que yo siempre he tenido en claro dedicarme a la ciber. Es curioso porque mucha gente, veo muchos amigos míos que no tienen claro lo que hay que dedicarse. Yo siempre, que no lo he dicho porque quería estudiar ciberseguridad, por cierto. Porque una serie, y aparte porque a mí me gustan mucho los videojuegos y tal, pero Mr. Robot la recomiendo mucho. Es una seriaza y me inspiró muchísimo. Fue la serie que te hizo amar la cibersec, sí, ¿no? me inspiró muchísimo. Ya la has contestado durante el podcast, pero bueno, ¿cuál fue tu primer trabajo? Mi trabajo fue en una empresa, fue de IT. Mi primer trabajo, si consideramos, fue de IT, de Helpdesk, y el trabajo que yo considero que fue mi primer trabajo oficial fue de respuesta en incidentes y forense digital. ¿Cuál fue tu primer salario? Pues mi primer salario no fue el de 32.000. Mi primer salario fueron
Buah, es que no lo sé, porque eran 600 euros al mes. Los 3 meses de verano, pues 600 euros al mes. Eso. Sí, 12, 13K. Sí, por ahí era. Pero es que solo trabajé 3 meses. 3 meses. Bueno, 5 y 3. Fueron 8 meses en total. Y cobré como 600, 700 euros al mes. Porque era. Claro, es que era más o menos media jornada. Claro. Pues te quedabas 12 horitas, como dicen. Sí, ¿no? De media jornadita, 12 horitas. Nosotros empezamos igual, ¿no? Pero sí. Fue más o menos por ahí. ¿Qué personaje famoso te gustaría que fuera tu jefe? Personaje famoso, me hubiera gustado mucho, ojalá poder aprender, más que jefe, si la puedo cambiar, mentor. Me hubiera gustado muchísimo tener a Kevin Mitnick, padre del hacker, Cóndor, es de los primeros hackers que existieron en Estados Unidos, y si no, alguien que trabajara, algún inspector del FBI o de la CIA, sería brutal. Una persona súper experimentada que me enseñara de forense o algo así, sería brutal. Es que no hay referentes de forense. Yeah. Entonces, que yo sepa, y mira que he investigado, pero que yo sepa, Eric Zimmerman, que es uno de los conocidos así más tops, que ha desarrollado muchísimas herramientas. Venga, va, pues Eric Zimmerman, que es un crack, y ha trabajado para el FBI también. Perfecto. Y la contraria, ¿qué personaje famoso no te gustaría que fuera tu jefe? Esto lo hemos hablado antes. Yo creo, y todo el mundo coincide en el podcast, Donald Trump. Es que lo han dicho muchos ya. Es que parece que te pegue con el látigo, tío, y le guste. Ese es el problema, que parece que te pegue con el látigo y te guste. O sea, y le guste, entonces, no sé. Es que Donald Trump, pues mira, Elon Musk, que mucha gente lo habrá dicho, a mí me dan buenos vibes. Sí. Como jefe, sí. O sea, obviamente será muy exigente. Yo te iba a decir, yo creo que tiene pinta de ser muy exigente y no aceptar pocos errores. Puede ser, pero creo que por lo menos, y desde el, ¿cómo decirlo?, desconocimiento y aparte el pensar que él lo hace todo de buena fe, creo que es una persona que mira mucho por el desarrollo para adelante. Y a lo mejor lo haría de una forma no destructiva, sino constructiva. Lo que pasa es que con carácter, definitivamente. Yo creo que utilizaría mucho carácter y no sé, pues eso, mano dura. Pero sería diferente. A Donald Trump yo creo que es látigo y látigo y látigo porque quiero hacer más dinero, más dinero, más dinero. Sí, totalmente. ¿Cuál es el rango salarial que se gana en tu puesto de trabajo? En mi puesto de trabajo se puede llegar a ganar desde 27.000 hasta 65, 70.000 en España. Es un rango amplio, ¿eh? Es un rango amplio. Cuando ya puedo decir los rangos de experiencia, sí. Más o menos cuando llevas de 1 a 3 años puedes estar entre los 27.000 y 35.000. Cuando pasas el cuarto año o quinto ya estás en los 45, 50. Y cuando ya llevas más de 6-7 años puedes estar tocando los 65, 70. Perfecto. Como el team leader de decir de una compañía, pongamos como BVA, perfectamente, o Deloitte, que son así muy, muy grandes, pues están cobrando eso. Genial. ¿Con qué famoso u otro creador de contenido montarías una empresa tech? ¿Con qué famoso creador de contenido? Hombre, yo te comentaba antes de tener una startup ahí. Es verdad. Te lo he comentado antes. Haciendo el café ya. Haciendo el café. Pero bueno, pues sí. No sé, pues tío, a lo mejor contigo, Bueno, gracias. ¿Quién lo diría? Pero claro, es que influencer. Es que creador o famoso. Es que de ciber ya he tenido malas experiencias, Ya. de montar empresas. Y hombre, con el Tito Xavi, ¿no? Ok. No, pero no se animaría, él está allí en su bola, pero bueno, sí, no sé. O sea, yo, por ejemplo, es que ya tengo una empresa, en este caso con una de las personas que yo creo que ha aparecido en mi vida porque creo que al final iba a montar una empresa. Lo típico que mi socio Sergio es una persona que, joder, nos complementamos muy bien. Muy, muy bien. Y eso hace que la empresa, pues que llevamos un año, vaya tirando hacia adelante. Y estemos sobreviviendo dentro de todo lo que conlleva llevar una empresa en España. Imagínate. No, totalmente. ¿Cuál sería un mito de tu profesión? Esta está muy clara. Que la gente se piensa que los que nos dedicamos a la ciberseguridad podemos hackear a todo el mundo dándole un botón y recuperar cuentas de Instagram dándole a un botón. Ese es el mito. Que no se puede recuperar una cuenta de Instagram. Que la gente se piensa que Dejar de mandarle mensajes a su DM, por favor. Es una locura. Todos los días. ¿Recibes muchos o qué? Muchos. Y por último, ¿piensas que el salario que has comentado es un buen salario en tu puesto laboral? ¿Y cuál crees que sería un buen salario si tuvieras que escoger? Pienso que es un buen salario.
Pienso que hay salarios que a nivel junior se deberían de subir porque al junior se le explota mucho. De hecho, cuanto más experiencia tienes, menos trabajas. De verdad. Cuanto más te vas volviendo directivo y ya no eres tan técnico, menos trabajas. Entonces, fomentar esa parte de aprendizaje que se fomenta, pero siempre se pone esa excusa también. Es como fomento el aprendizaje y por eso cobras menos, porque estás aprendiendo. Pero está dedicándole muchísimas horas ahí. ¿Sabes? ¿Por qué un director general tiene que cobrar proporcionalmente el cuádruple o el quíntuple? Sí, por la responsabilidad y por los años, pero yo lo veo desproporcional a día de hoy. Creo que la gente que entra en ciber entra con muchas ganas de aprender, con mucha disciplina, y se le debería de fomentar un poquito más. Y lo ideal, creo que los salarios que están en UK están muy bien. No son los de Estados Unidos, que son por 4, que es, nos olvidamos, o sea, un junior cobra 80k. Esa persona entra a trabajar y cobra 80.000 euros en Estados Unidos. Pero yo creo que una barrera de 35.000 libras para un junior... Que eso serían que 40 y pico mil euros, ¿no? Sí, ¿o menos? claro, eso yo creo que es lo ideal. Pero sí que es verdad que el nivel de vida allí es más caro. Si nos fuéramos aquí, yo creo que unos 30.000 euros para cualquier junior, Red Team, Blue Team, Forense, lo que sea. Y a partir de aquí yo creo que hasta una persona técnica, si va 10 años de experiencia o más de 10 años, aportando muchísimo a la empresa, creo que debería de cobrar mínimo 80, 80-90 en brutos. Muy bien. Y más teniendo en cuenta cómo está la presión fiscal aquí en España. Sí, perfecto. Bueno, pues hasta aquí la de trabajar de las aves. La de trabajar. Y ahora, para acabar el podcast, es directamente lo que hemos comentado, ¿no? Una anécdota divertida que puedas contar. Puede ser de temas técnicos o no, ¿eh? Puede ser vale, a algo ver, así anécdota personal, divertida. algo así gracioso. Anécdota divertida tengo muchas. ¿Cuál puedo contar? Hombre, yo creo que la más graciosa... ¿La he contado alguna vez? Creo que sí, pero bueno, es que es la que me viene ahora a la cabeza. Lo siento. Es la de que una vez una persona me habló por Instagram y fue curioso porque yo ese día estaba mirando los requests, la verdad, y de repente, pum, me salta uno. Lo veo y me dice, hola, con exclamación. Tienes que hacer esto, rollo, un imperativo. Lo primero, y es rollo, tienes que hacer esto. Y dice, acabo de suspender el acceso del examen de la Armada de Perú, tienes que hackear la Armada de Perú y aprobarme. ¿Qué coño, tío? Y yo dije, esto es coña. Y yo le dije, es broma, ¿no? Esto, y me dijo, no, lo tienes que hacer porque eres hacker y como eres hacker tienes la obligación de hacerlo. Yo le dije, pero tú sabes lo que me estás pidiendo. A ver, primero que no se lo iba a hacer ni pagándome millones. Pero le dije, pero tú sabes que esto es ilegal. Me dice, no, porque yo quiero ser, o sea, no sé qué, como que quiero pertenecer a la Armada de Perú y me lo merezco. Y eso no lo hace. Y eso no es ilegal. O algo así. Yo creo que... Yo me aseguré, le pregunté muchas veces, ¿me estás vacilando? Rollo, ¿me estás vacilando? Que me vacila mucha gente. Me dice que no. Y me envió fotos del examen, me envió el link también para que pudiera... Me dice, he encontrado esta vulnerabilidad, no sé qué, dentro de la página web, y era un SQL Injection, y dije, hostia, el tío algo maneja, y dice, ayúdame, que dentro de poco entramos... He metido que la Armada de Perú tenga un SQL Injection ahí. Nah, una barbaridad. Yo estuve flipando. De hecho, no subí toda la conversación a la historia de Instagram, pero cuando subí el primer mensaje y la gente descojonó bastante. Y el tío me dice, ¿por qué subes el mensaje? Que te lo digo en serio, no sé qué. Yo qué sé, como esta, le han llegado a todos los creadores de contenido de ciberseguridad, pero creo que es algo que nos pasa muchísimo. Hackear el Instagram a mi ex, ¿no? O bueno, de esas es... Puedes sacarme el Facebook que lo he perdido. La cantidad de parejas latinoamericanas que son tóxicas es una barbaridad, tío. Todo el rato es, hackeame el WhatsApp a mi novia, hackeame el WhatsApp a mi novio. 50-50, ¿eh? Tanto mujeres... Bueno, de hecho yo más mujeres me han preguntado de hackear. Sí, pero esto sí, el 99% latinas. En Latinoamérica, yo no sé qué pasa, tío. ¿Todo el mundo es infiel o la gente no tiene confianza en sus parejas, tío? Es una locura. Pero te lo juro que nadie en España me ha hablado. Y encima es que, claro, digo, ¿cómo sabes que son de Latinoamérica? Por cómo hablan. O sea, solo por la connotación de algunas palabras y tal, de voz o algunas palabras en latino, se nota mucho que
que son de México, de Perú, No, al de final Chile, esto de los de mensajes, Argentina. esto de los mensajes, todos los que os hacéis ciberseguridad con los que he hablado, os pasa, ¿eh? Todos. Le ha pasado Sí, a Savitar, le ha pasado a mí, me ha pasado a Mario, a HackerMate, a todos. Todos nos ha pasado. Todos. Sí. Entonces no sé. Yo creo que nunca nos dejaremos de divertir, la verdad. Es como tienes un día malo, te pones a ver los requests y dices, mira, me ha alegrado el día. Me ha alegrado el día, aquí ya tengo chicha para hacer. Sí, totalmente. Oye, José, pues muchísimas gracias por venir. Siempre A ti. hacemos lo mismo al terminar el podcast y es que esa es tu cámara. Te voy a pedir 2 cosas. Vale. Una es que nomines a alguien para que venga a otro episodio de The Comic Show, ¿vale? Y la segunda es que, obviamente, pues Qué complicado, tío. eres el encargado de despedir el podcast, ¿vale? Vale, la de despedir no hay problema. La de nominar a alguien es que, claro, es que me pones en un compromiso porque como sé que van a haber pocos episodios, Ujú. no sé a quién podría Pero estar. hay un margen de Tiene 2. que ser de ciber. Bueno, Puede ser- alguien que creas que puede ser interesante. Puede ser de ciber o de otra cosa. Mientras sea relacionado con la tecnología, software, informática, está bien. A ver, no sé si lo tienes pensado, pero a Nate estaría muy guapo. No sé si lo ha nominado ya, ¿no? A Nate, no. ¿A Nate, no? Aún no lo han nominado. Hombre, pues Nate es referente. Nate, Si te voy a se escribir por WhatsApp. Si se anima, Nate, anímate, ¿no? Yo creo que Nate estaría guay. Sí. Nate, sí, es que Nate es como así de los montajes de PCs y todo esto. Bueno, sería el... Y ya- Y yo creo que sería el top a nivel tecnológico, ¿no? también hace ya ha hecho programación, hace de Sí, todo. no, Nate ha sido developer. Sí, sí. Diría otros creadores de montaje, pero por traer algo variado. Sí. A nivel No, de y de informática. Nate podría estar guapo hablar también de... Porque él se monta scripts y cosas para Claro. su empresa. Claro. Que eso puede estar Esas chulo. cosas, y bueno, que es espectacular también. A mí me gusta mucho como la cadencia de su voz y cómo habla y cómo explica. Ujú. Para mí es de los mejores. Bueno, Nate, te voy a escribir. Ya sabes, a venirte al Comic Show, que aquí se está muy bien, la verdad. Y bueno, pues para despedir, lo dicho, he estado súper a gusto. La verdad que creo que ha quedado un podcast muy chulo. Ha sido bastante largo. Hemos podido hablar de todo. Podríamos estar aquí como horas y horas y horas hablando, pero creo que ha quedado muy claro. Para la gente que quiera dedicarse al mundillo de la ciberseguridad, que os quede claro que hay oportunidades. Cada vez es un poquito más costoso, hay que ser realista. Las cosas como son, ya no es tan fácil acceder, no todo el mundo puede acceder. Es un trabajo que da muchos beneficios, da muchas recompensas. Y si de verdad es un trabajo que te llena por dentro, es muy gratificante hacerlo. Ahora sí, es de los más sufridos. Y sobre todo el forense digital. Porque aguantar 8, 10, 12 horas, 48 horas trabajando sin parar es algo que no todo el mundo lo puede hacer si no es algo que te apasiona. Así que yo os abro la puerta, aceptamos a toda la gente que quiera venirse al camino de la ciberseguridad y nos faltan manos por todos los lados. Así que estáis bienvenidos estáis invitados a este camino. Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer hablar contigo. Y sin mucho más, nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos en el siguiente, Hasta chicos. otra. Chao. Choca. Listo. Oh.